critican? ¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Porque tú llegáis pateando la mesa y exigiendo, atrasado, exigiendo velocidad. Por Jamás, mira, jamás llego atrasado, porque yo llego y estoy listo. eso. Entonces digo, partamos, y dicen, no, es que nos falta no sé Porque qué. ella se cree rostro. Y él, Hello. claro, hello. Hello. Con la camisa arrugada. De hecho voy a No, empezar. Ay, ah, soy no. mal. Ah. No, yo Eso. le dije que se la pusiera porque Eso. el lino se arruga. ¿Cómo me dijiste que me la pusiera? ¿Cuándo dijiste que me la pusiera? ¿En la mañana? Sí. O sea, no, A te ver. dije, te dije que te la mantuvieras. ¡Ale! ¡Esto era piola! Te gustaría. Mira, Ya. me parece una buena Navidad. Oye, Sí. solo para decir, me puse la camisa en la mañana, me llegué volando aquí y cuando iba saliendo, dije, parece que la guasta me arrugada. Y entonces agarré al tiro otra de manga larga, que la tengo aquí en una bolsita. Sí. Y llegué y pregunté y Matu, porque el resto del equipo me dijo, cámbiate esa cuestión, que no está arrugada Yo hace dije, como 6 meses. el lino se arruga. Sí. Es un, Y efectivamente es la primera sí. puesta de la temporada. Entonces estaba en mi closet. La última lavada habrá sido, no sé, en mayo, ¿cachai? Claro, Estaba ahí. febrero 26 de doblada. 2023. Claro. Sí, claro, más o menos. Entonces la saqué y claro, era como un rebollito. Yo no le hago esta cosa de cambiar así como que la maleta con la ropa de verano. No, está toda junta y uno va sacando según la necesidad. Sí. Sí. En fin, así Bueno. que eso. Así que no me andéis pelando por la... No, yo encuentro que está bien. Está bien, Kuma en realidad. Pero no tenía espacio para criticar a nadie. Eso sí. Eso sí. Pero igual, yo llego listo. Y no sé por qué voy a empezar a poner rabioso. No está mi café acá. Ya. Sí, ¿Cómo está el equipo? a Están propósito. están sin cámara, no sé por qué, pero los saludo igual. A don Diego Cancino, que está en el switch. A don Pablo Riveros, que llegó más temprano aún desde la quinta región en el sonido. Y a María Jesús López, que está en la edición periodística. En este último programa del año. Último programa de balance. Sí, no sé para qué, o sea, esto es una maldad. De hecho, yo creo que vamos a hacer un programa más corto. Tenemos igual 3 invitados, toda la cosa, pero vamos a hacer un programa un poco más corto, supongo, porque además, Esperemos. como tan latero, deberíamos haber suspendido este programa. Y el del 24 o 23 también. Pero De hecho, el Provócame de mañana está suspendido. Ya lo Sí. avisamos y toda la cosa, porque ya... son más sueltos los provócame. Sí, Sí. nosotros somos más Ah, militantes. Sí. Sí. Como que nos baja la culpa. Sí, pues no, que además como le pedimos a la gente que nos contribuya, hello. Hello. Sí, le pedimos que nos han portado, pero así. Ay, que se Ay, han portado. no. Pero siempre, no hay que decirlo esto porque muchos de quienes lo están viendo y quienes lo están escuchando, ahí se la juegan y no es fácil todos los meses para sostener esto, entonces pareciera que lo estamos retando a usted. No. Lo que pasa es que varios nos han abandonado. Nos han abandonado. Y que eso es natural, sucede, pero ¿y qué pasa con los nuevos que entran? Bueno, en fin, están medio lentitos, las vistas están buenas, los impactos están buenos. Hagan regalo los de cariños están Navidad, buenos. suscripción a 32 minutos. Sí, po. Sí. Pero Navidad ya pasó. Ya pasó, Navidad. bueno, pero regalo de Año Nuevo. De Año Nuevo. O de Reyes po. Magos. Reyes Magos. Reyes Magos. De hecho, creo que el lunes 6 toca de enero programa. Sí. Sí, pues. El próximo semana es lunes 6. Sí. Reyes Magos. Algo haremos. Ya. Oye, bueno, lo viste porque todos te lo Sí. enviamos. Yo creo que Sí. Pero hay un reel dando vuelta de Luis Slimming que jamás la revienta, todo su trabajo tiene mucha vista, mucha viralización. Y ha sido muy divertido porque en una cosa muy interesante de este tipo, además de comediante, que aprovechan, además de hacer reír permanentemente, de decir lo suyo. Son voces Sí. interesantes. Y en el espectáculo que está dando el último tiempo salió un reel donde en realidad cuenta, pero lo hace tan divertido y además llega a ser divertido, la historia de Pinochet con su amante ecuatoriana. Claro. Y entonces cuando lo empieza a contar, dice, bueno, aquí no estoy inventando nada, todo está en el libro Doña Lucía de la gran Alematu. Bonito, ¿no? Bonito. Bien. Además me empezó a seguir en Instagram. ¿En serio? Yo ya lo seguía a él, pero me empezó a seguir, así que ya me puedo morir. Ya está hecha la pega. Ya son amiguis. Claro, no, pero cuando otros de otros ámbitos Sí, toman tu trabajo, es verdad. ya Sí, bacán. te Sí. puedes morir. Sí. No, muy Sí. bien además lo de Slimming, porque además él sabe que con eso alguno dirá, a ver, listo. Sí, Y va y bueno, busca. gracias. Sí, Gracias. sí, estuvo bien. Además que bien citado y en realidad muy divertido porque lo que va contando es la historia
Sí. Por supuesto, hacer después un remate, un poco tonteando con el tema de qué pasaría entonces si en realidad... ¿ah? Claro. O sea, que Chile le hubiera ido tanto mejor si en realidad Pinochet hubiera Se hubiera quedado con el amor de su vida. Sí, capaz que se hubiera puesto Ahora, hasta progre. digamos, para que no nos entusiasmemos, que golpe iba a haber igual. No hubiera sido Ya. Pinochet, hubiera sido otro, pero Déjame creer. Pero creamos. Ya, ok. Hoy vamos a hacer un programa especial. Vamos a partir, de hecho ya llegó el primer invitado, con eso les digo todo. Tenemos invitados, pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un análisis, hicimos una selección con el equipo periodístico, con el equipo de 32 minutos, y elegimos, y nos costó mayormente, probablemente las 3 noticias más importantes o de alguna manera que los temas más interesantes por lado y lado de este 2024 en términos del ámbito nacional, y con eso es la excusa también para poder conversar con 3 buenos invitados e invitadas que vamos a tener en los próximos minutos. Sí, son 3 noticias que además van a continuar el 2024. Que son así de ahora. que sí que continúan siendo importantes. Así que Sí. ese también era una raya de flotación para que estas noticias pasaran, porque estuvieran en esta liga. Exactamente, no son noticias que de alguna manera Que ya solamente se acabaron. se enclaven. Hay, por supuesto, no sé, en 2024, no sé, Pasaron el 6 de miles de febrero. cosas. Sí, claro, en febrero, Sí. qué sé yo, murió Piñera, como noticias, un impacto y todo. Pero esto más bien son temas. Son temas que que prosiguen, van a continuar. Por desgracia, como usted supondrá, bastante ligados a lo policial, algunos, pero que tienen, por supuesto, y es lo que nos interesa, las implicancias políticas, para bien o para mal, pero implicancias políticas al fin. Así que eso va a ser el programa de hoy. No alargamos más esta intro, querida Ale, para partir con los temas que interesan y esperando también que en estas últimas horas los balances también personales y familiares sean más positivos probablemente que los balances que vamos a hacer acá con las noticias. Sí, ojalá que el guionista de Chile deje de tomar drogas. Sí. Que deje el copete. Sí. Tú sabes que hace unas semanas atrás, cuando entrevistamos a Marcelo Leonard, entonces Sí. hablando esto del guionista de Chile, es porque él había tuiteado y había dicho, no, perdón, Chile, esto no es un guionista. O sea, él como guionista decía, esto no es un guión, esto es cualquier cosa. Efectivamente, como en ácido, no me digan que aquí hay un guión, esto no da para guión. No da para guión, no. Ya, En fin, bueno. ya veremos. Hacemos entonces ahora, iniciamos 32 minutos en este lunes 30 de diciembre del 2024, el último programa del año. Llegó mi cafecito, que es casi lo más importante. Ahora sí, el suyo también. No diga nada más, Alejandra Matus. Y vamos a partir entonces, ahora sí, lo prometido, los 3 temas del año, y este probablemente sea el que es más contingencia y en que en enero nos va a tener súper alerta, porque va a depender también y va a hacer depender qué pasa en términos del éxito o no del gobierno, porque la reforma de pensiones, Ale, ha sido algo así como la odisea del gobierno Gabriel Boric este 2024. En la cuenta pública a inicios de junio de este año, el presidente Gabriel Boric insistió en el llamado a avanzar en la reforma de pensiones que se presentó en 2022. Sin embargo, hasta hoy, 30 de diciembre, no hay acuerdo en el Congreso para que se despache la reforma previsional. Y a pesar de que el Ejecutivo espera que la reforma logre ser despachada en enero, la realidad parece ser otra. El pasado 22 de diciembre, la candidata a la presidencia, Evelyn Matei, posteó sobre su preocupación con respecto a la reforma previsional. Lo contamos la semana pasada. Dijo Evelyn Matei, es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnico, observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. Distintas fuentes del oficialismo salieron a criticar los dichos de Matei. La ministra del Trabajo, Janet Jara, aseguró que es un poco tarde para empezar a presentar dudas en un minuto de cierre. Además, de su Twitter no hemos tenido ninguna noticia. Los incentivos para que distintos liderazgos puedan intentar debilitar el acuerdo no nos parece responsable con Chile. A esto se le agrega que el presidente decidió manifestarse en plena Navidad con respecto a la reforma de pensiones, tuiteando, a las AFP no les gusta la reforma de pensiones. Es una muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones. Un mensaje un poco contradictorio considerando que desde el Ejecutivo planean lograr sacar el acuerdo de la reforma en enero, a pesar de que solo tendrán 3 semanas de trabajo por las vacaciones del Congreso. Desde el gobierno existe la preocupación de que la votación se aplace para la semana del 20 de enero, dejando casi ningún margen para que la Cámara revise el proyecto en tercer trámite.
por lo que se postergaría la resolución final de esta iniciativa para el regreso a las vacaciones parlamentarias. Bueno, estos son los antecedentes que están encima de la mesa, van variando día a día, declaraciones más, Un declaraciones día hay menos. optimismo, el otro día pesimismo. Un día Justamente. moderado optimismo, moderado pesimismo, y así nos llevamos. Bueno, y para eso estamos con un súper buen invitado para empezar a conversar de esto, pero para también ayudarnos a hacer un poco un balance del año, porque, bueno, entre otras responsabilidades fue ministro del Trabajo. Osvaldo Andrade, militante socialista, está acá con nosotros. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenos días. Osvaldo Andrade estaba en el Ministerio del Trabajo cuando se tramitó la primera reforma de pensiones, la del Correcto. 2008. Y una de las conclusiones de esa reforma es que mejoró muchas cosas, pero no tocó a la industria. De hecho, digamos, fue como moneda de cambio que las AFP se legitimaran y pudieran continuar adelante. Ya había muchas críticas a las AFP. Sin embargo, ahora parece que va a pasar lo mismo, o digamos, ese es el intento por lo menos de la derecha, que la reforma se haga sin tocar a las AFP. ¿Cómo la ves? Yo creo que el problema de la reforma del sistema de pensiones tiene un pecado original que es exógeno al gobierno y dos problemas de diagnóstico del actual gobierno que creo que no los calibró adecuadamente. El pecado original es que es un sistema que no es un sistema de seguridad social. Es un sistema que lo que apunta es a construir una masa de recursos importante para el sistema financiero, productivo, para prestar plata, bancarios, qué sé yo. Esa es la matriz, ese es el enfoque de la reforma del sistema de pensiones instalado en años atrás. Y por esa razón es que su eje articulador es el ahorro individual. Ya entonces no había ningún atisbo de incorporación del sistema fiscal. Lo que teníamos antes, ustedes no tienen por qué acordarse, era la pensión asistencial que entregaban las municipalidades, que eran de ronda de las 40 lucas, qué sé yo. Ese es y el pecado original es que el sistema no conversa con el mercado del trabajo. Está concebido pensando en un trabajador que entra muy joven a trabajar, que está en largo tiempo, que mejora su remuneración y que jubila. En consecuencia, tiene un largo periodo de capitalización o de ahorro. ¿Qué pasó? Que claramente mostró sus falencias. Y aquí están los dos, en mi opinión, errores del gobierno. Uno, el impacto de los retiros, que creo que es una derrota estratégica de la centroizquierda y del progresismo. Cuando nosotros le dijimos a los trabajadores y a las personas que en la época de vacas gordas íbamos a ahorrar para en la época de vacas flacas gastar, se nos vinieron las vacas flacas y le dijimos, no saben, no vamos a ocupar los fondos soberanos que ahorramos, sino que vamos a ocupar sus recursos. Esa derrota es una derrota estratégica para el progresismo completo. Y hubo gente nuestra que fue parte de esa decisión. La gran mayoría, de hecho. Incluido muchos del actual gobierno. Sí. Esa es una derrota estratégica de la centroizquierda y del progresismo. Y lo segundo es que no hay una valoración del peso que tiene la industria. Esta industria maneja del orden de los 200.000 millones de dólares. Vea usted la campaña que han hecho en los medios de comunicación. Entonces, de pronto no se valora la fuerza que tiene y en consecuencia no se establece que finalmente la negociación es con la industria, no es con los senadores, no es con los diputados, es con la industria. Y claro, la industria en el cuadro en que estamos ha polarizado, radicalizado su posición y como bien dice Alejandra, más bien apunta a que se salga incólume de este proceso. Fíjese usted que hasta hace 2 periodos de gobierno atrás, en el gobierno del presidente Piñera, el 3-3 era una cosa completamente razonable, aceptada, nadie ponía reparo en que hubiese reparto. En el gobierno de Bachelet fue 3-2. Nuevamente, hoy día eso es hablar un sacrilegio. Entonces yo creo que el diagnóstico respecto de la situación actual es que es de incertidumbre. Yo no me matriculo ni en los moderados optimistas, creo que es una completa incertidumbre y quien pone la lápida a la incertidumbre es precisamente, a propósito de lo que usted señalaba, la candidata Matei, cuando señala los problemas, sin explicitar cuáles son esos problemas, le quita el piso completamente a los 3 senadores que están en la Comisión de Trabajo, donde se está construyendo en teoría este acuerdo, y en consecuencia se instala la idea que esto pudiera pasar para el próximo periodo presidencial. Por eso mi impresión es que no solo por los temas de los tiempos, está en la Comisión de Trabajo, esto va a la sala del Senado, los acuerdos son al referéndum, después va a tercer trámite a la Cámara de Diputados, nadie dice que eso va a ser un mero trámite, vamos a ir a mixta, tiene para rato, y esto de que está a punto de salir, estos mensajes se han entregado, creo que es la peor manera de hacer estas cosas.
La antigua cocina habría sido mucho más efectiva para esto, felizmente o desgraciadamente. Osvaldo, el tema de los retiros, del que hoy día todo el mundo reniega Sí, pues. y piensa, creo que muchos, que fue una derrota estratégica, también omite el contexto. El contexto es que había una pandemia, donde la gente estaba encerrada en sus casas, el bono que estaba discutiendo gobernaba Piñera, recordemos, el bono que estaban pensando dar era 65 lucas y péguense con una piedra en los dientes. Y por otro lado, la gente tenía conciencia de que existían estos fondos del fondo de pensiones para paliar ese momento. Yo no vi gente de la centroizquierda, o tal vez se me escapó, pero no vi a nadie proponiendo que el dinero se sacara de estos fondos de reserva en el extranjero. Es una pena que no me haya visto. A usted. Yo, por lo demás, en esa época habían 20 y algo mil millones de dólares en fondos soberanos y habían 4.000 y tantos millones de dólares en fondos de la defensa. O sea, habían 25.000 millones de dólares que se podrían ocupar sin mayor problema. Así se dijo entonces. Pero claro, esto otro era más fácil, era más popular y además para la industria. Para aquellos que pensaban que esto le iba a hacer daño a la industria, lo que hizo fue exactamente todo lo contrario, porque lo que quedó establecido, que la plata estaba, que era fácil recurrir a ella, los retiros se hicieron rápidamente, y en consecuencia pareciera ser que la industria se legitimó desde el punto de vista de ser un buen guardián de los fondos. Después de eso, hablar de solidaridad, tú comprendes que es imposible. Ahora, otra derrota estratégica de la centroizquierda ha sido... y de la izquierda en general. Y de la izquierda en general. Es pensar que, o argumentar que el problema del sistema de capitalización individual es que los sueldos son bajos y que hay muchas lagunas. Que es cierto, pero eso está resuelto ya por la PGU. El problema son los trabajadores y trabajadoras que ni tienen lagunas ni tienen sueldos bajos, que tampoco tienen una tasa de retorno adecuada. O sea, el trabajador ejemplar, ese que no tiene lagunas, también tiene una tasa de reemplazo del orden del 30%. Entonces, el sistema no está hecho para pagar buenas pensiones ni al que gana poco, ni al que gana mucho, ni al que tiene lagunas, ni al que no tiene lagunas. El sistema nunca estuvo concebido para pagar pensiones. Claro, entonces, claro. Siempre estuvo concebido más bien para juntar plata, para que esa plata se pudiera invertir. Y hoy día el problema, bueno, a ver, del proyecto original queda poco, del proyecto original del gobierno queda poco, pero yo me atrevería a decir que hay tres aspectos que siguen siendo centrales y que me parece que son un cierto límite. Uno, los más pobres tienen resuelto por la vía de la pensión garantizada, porque incluso la tasa de reemplazo supera el 100%. Claro, que además, digamos, muy descaradamente lo atribuyen como una excusa, además, para no hacer reforma del sistema de pensiones. Claro. Sí, porque incluso tan excusa es que cuando se hicieron las otras, estaba la pensión básica solidaria. Está el problema de las mujeres, que para desgracia de los sistemas de pensiones viven más y tienen mejor salud y ganan menos. Y tienen bastante más periodo en que están fuera del mercado. Ese es un problema que hay que ver cómo se resuelve. Y eso no se resuelve solamente con buenas intenciones, sino que con decisiones concretas. El segundo, lo que plantea Alejandra, es aquellos que han tenido capacidad de mantener un cierto ahorro, pero este ahorro es muy exiguo, y por eso la pensión básica está en 40 y tantos mil pesos, y en las mujeres 60. Bueno, o sea, es gente que ha logrado cotizar largos periodos de tiempo, pero que su ahorro les es incapaz. Y lo tercero es, y esto es bastante más jodido, es quién administra las plata. Y esto es importante porque la administración de las plata tiene que ver con el costo que hoy día significa este ahorro. Si este es un sistema perverso, usted está obligado a cotizar, en un tipo de industria. Usted no puede sino estar en una AFP, la libertad de elegir entre varias AFP es un eufemismo, pero además le cobran por administrar. Si usted a mí me pasa 1 millón de pesos y me dice, don Osvaldo, inviértalo y réntelo, y yo a la vuelta del tiempo le digo, tu millón ganó X, y en consecuencia es razonable que usted me pague una comisión por este esfuerzo,
No es lo mismo si usted me pasa eso mismo, yo a la vuelta de una semana le digo, ¿sabe? Bueno, de un mes o de un año, me fue mal, perdimos plata, pero me tiene que pagar igual la comisión. Eso hacen las AFP. Entonces, es un sistema que además es muy caro. Y en consecuencia, abrir competencia en esto es básico. Y dividir lo que es la administración de lo que es la inversión también es muy importante. Y este es el núcleo jodido para la AFP. Esta es la teta que no quieren soltar. Entonces dicen, no, porque la gente tiene miedo que sea el Estado en que reciba estas plata. Bueno, que sea un ente privado. En Chile hay experiencia al respecto. El seguro de cesantía es tripartito, operan los tres, aporte patronal, aporte del trabajador y aporte fiscal, y lo administra un consorcio licitado, privado. Y muy barato. Y es baratísimo. Y tiene presencia en todo Chile, en las ciudades más y tan grandes. exitoso ha sido que incluso la candidata Matei quiere que de ahí se saque la plata para pagarle lo que se requiere para disminuir la brecha hombre-mujer. Entonces, no estamos inventando mucho, pero estas tres cosas para mi gusto son base de un eventual acuerdo, y me temo que más allá del 6%, lo medular es si tú le metes manos a la industria. Y eso es... Claro, yo creo que para la AFP igual están ganando un 3% adicional. O sea, Sí, hace 2 años la AFP estaba muerta. Digamos, me imagino así como Pinochet cuando creía que iba a llegar el año 90 y lo iban a echar a patar. Ese era el miedo de Pinochet el 89. Y después de el 90, senador, comandante en jefe, o sea, hello, se me acabó el miedo. Y entonces lo que le empezó a preocupar fueron los recursos. La AFP igual. Pensaban Y que se después iban a morir. declaró loco. Claro, pensaban que se iban a morir. No nos morimos. Y además 3% adicional. Bien, bacán. Pero, claro, la división de la industria es pérdida de poder y es lo que no quieren. Y si usted se fija, la industria ha sido exitosa en respaldar la frase de con mi plata no. ¿Ah? Y en eso, esto es bien... Bueno, ustedes saben más que yo de estas cosas, pero es impresionante que con mi plata no, pero la gente sigue teniendo una mala opinión de las AFP. Y quien administra mi plata no, son las AFP. Entonces ahí hay un contrasentido. Pero es tan dramático como lo siguiente, que si esto no se resuelve relativamente en forma adecuada, no creo que sea terminal, yo creo que este es un debate que hay que seguir y probablemente pudiera provocarse un fenómeno que es bien complejo desde cualquier sistema de seguridad social, es que la gente empieza a decir, oiga, pero mejor yo me la arreglo. Yo veo cómo me arreglo mi futuro, total tengo PGU y en consecuencia voy a tener una base mínima y yo veo qué hago con mi 10%. Entonces no me lo descuenten, incorpórenlo a mi remuneración. Y en consecuencia, al día siguiente, mi sueldo sube 10% de inmediato. Eso puede suceder, sobre todo porque ya tenemos 27% de gente que está en informalidad, que está haciendo esto. Sí, claro. La mayoría de la gente sí tiene la posibilidad. Pues les diría que sí. O sea, claro, Y págame si- por y fuera si- o contrátame por el mínimo y lo demás por fuera. Si me apuran con mi plata, no. Esto también es una paradoja, porque primero es aporte patronal. No nos olvidemos de eso. Ahora, si es parte de la remuneración de los trabajadores, nos han engañado. Sí. Sí. Que es aporte patronal. Pero en segundo lugar, si se genera esta lógica, con mi plata no, uno podría llegar al extremo de decir, bueno, si con su plata no, ¿por qué con mi plata sí? Con mi impuesto. ¿Por qué con mi impuesto yo tengo que pagar pensiones? Entonces, llegamos al extremo de que no hay ninguna señal básica de mínima solidaridad y este es el triunfo de la... Es el triunfo. Sí. Cada uno se arregla como puede. Sí. Sí, claro, y además es un triunfo que hoy en día uno diría, esto no resiste análisis, pero efectivamente uno ya ve en opinólogos de ultraderecha en Chile esta idea radical que algunos empiezan a empujar para que los otros vengan un poquito más suaves, más moderados, esta idea de el impuesto es robo. Un poco esta lógica Milei que lo llevó al poder, incluso con un apoyo importante de capas populares, que es una cosa que cuesta entenderla, como en la dimensión clásica, es poco racional, pero opera. El peso de la industria, lo decía ahí al comienzo, Osvaldo, de tu planteamiento, el peso de la industria. Brutal. Ya. Cuando uno mira, incluso saliéndonos de la coyuntura, porque algo pasará en enero, pasará en marzo, algo sucederá o no, en fin. Pero cuando tú miras un poco, tratas de hacer una mirada de helicóptero más amplia, piensas como en el desarrollo de las próximas décadas del país. ¿Tú crees que en algún minuto justamente estos grandes enclaves, a veces muy silenciosos, que no tienen rostro,
como el tema, por ejemplo, de las AFP, y que parecieran tan determinantes en la marcha del país en muchos ámbitos, no solo económico. ¿Tú crees que hay posibilidad de enfrentar eso, o en realidad ahí hay una dimensión que es un poco realpolitik y que en realidad los poderosos son los poderosos y es lo que hay nomás? Bueno, si te afirmara lo que tú señalas y lo confirmara, no tendría sentido estar en política, y presento mi renuncia de inmediato a mi militancia. No, yo creo que, a ver, las FP se han cebado, han ganado mucho, debe ser de las industrias que más dinero produce para sí. Que es eficiente es bien discutible. Yo recuerdo, siendo parlamentario, que una vez les señalé que tenían 453 millones de dólares sin asignárselos a cuenta alguna. No sabían de quién era la plata, pero ellos la invertían. Y llegar con 450 a cualquier inversor, vale, uno es bien recibido, sí, no claro, solo con café, sino que con whisky. Entonces están cebados, pero yo creo que los que estaban pensando que esto se resolvía en una reforma, creo que están pecando de un voluntarismo. Esto requiere tiempo, requiere introducir un montón de otras cosas, requiere mayor sintonía ciudadana. La FP ha logrado tener en la ignorancia a mucha gente. Y por eso la gente hoy día dice cosas sin saber exactamente lo que ello significa. La frase de "con mi plata no" que se instaló es lo más brutal que yo he escuchado y atenta contra quienes lo dicen. Sí. ¿No? Pero está instalado, entonces esto va a requerir un esfuerzo más sistemático. Cuando se hizo la reforma con la presidenta Bachelet, se habló con la industria y se les dijo, tal vez sería bueno iniciar ambos, gobierno y AFP, un proceso de mayor divulgación, de capacitación. Vamos a los colegios, especialmente los que están por salir, los técnicos, que vamos contando de qué se trata esto y vamos introduciendo también cambio al mercado del trabajo, porque se gana poco, se está mucho tiempo fuera del mercado, se jubila joven, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco en eso se ha podido avanzar. Perdona, Osvaldo, hay una... Pero perdón, solo para terminar, sí, pero no son indestructibles. Okay. No son, por favor. Ya, mira, en tu biografía política, es una interpretación, por supuesto, la que hago, cualquiera podría discutirla tú mismo. Me parece que si yo me tuviera que quedar con un momento que te identifica, a mi juicio, en tu larga carrera política, y lo quiero traer a colación, por eso lo saco, fue la intensa pugna, más allá de cuánto de real habrá sido, pero cómo se vio entre dos almas en ese minuto ya de la Concertación en su último periodo, y que fue, vamos a decirlo así, la disputa o la diferencia de criterios de visiones con el ministro de Hacienda de la época, Andrés Velasco, y el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Me acuerdo, seguramente muchos de los que nos están escuchando, que ya peinan cana, se recordarán, digamos, frescamente, y ya había unos elementos críticos ya de la interna de la Concertación, y que, bueno, tuvo todo un devenir. De hecho, Andrés Velasco efectivamente salió de ahí, pero lo pienso hoy en día, porque también te escuchaba hace unos minutos, así hay una cierta referencia a la antigua cocina, las virtudes de la antigua cocina, así lo leo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú ves que esas tensiones de ese minuto siguen presentes en la política hoy en día, y de alguna manera cómo se alinean las fuerzas, o cómo tú piensas que deberían alinearse las fuerzas hoy en día para construir mayorías sólidas que, por ejemplo, puedan enfrentar a estos monstruos que son las AFP? La gran debilidad de la transición, y quien la administró, que fue la Concertación, fue que no se hizo cargo finalmente de estos temas con mayor profundidad. Y por eso hoy día todo el mundo ya no reniega, sino que valora, pero estamos en un momento en que todas aquellas cosas están en entredicho. La derrota más brutal en consecuencia del proceso transicional y de la Concertación no es que la derecha la valore, que ya es raro, sino que las cosas que allí se plantearon, crecimiento con equidad, cosas por el estilo, hoy día están completamente en entredicho y culturalmente en entredicho. Yo creo que esa es una derrota compleja, profunda, y requiere no de salidas estridentes. No es el que grita más el que va a resolver esto. Esto requiere la vieja tradición la vieja tradición del sindicalismo chileno, que entendían que los procesos son largos y que hay que ir avanzando paso a paso, sostenidamente con horizontes nítidos, pero con métodos que iban asentando los logros. Yo creo que lo que quedó demostrado es que los viejos logros de la transición hoy día están en tela de juicio.
Oye, ¿pudiera darse el caso que la segunda vuelta en este país sea entre dos personas de la derecha? Perdóname, esa es una derrota para el progresismo brutal. Y pudiera ser. Ahora, ¿cuánto de esta derrota cultural está asentada en la propia negligencia o desidia o comodidad de los cuadros políticos porque de la izquierda y centroizquierda? Porque se daba por hecho, ¿no? Se daba por hecho que habrá un dirigente de la centroizquierda que está representando a las clases populares o a los trabajadores y en realidad ha habido poca conexión ahí. ¿Cuánto hay de, más que de empuje de la derecha, de acomodo de las fuerzas de centroizquierda? Hay de las dos cosas, pero a propósito de tu pregunta me hago cargo de lo que nos toca, digamos. Yo creo que la transición chilena estuvo marcada por el temor. Y es razonable. Como tú bien decías, en algún momento seguíamos con el hombre comandante en jefe, senador designado, con un plebiscito que había establecido algo más del 40 y tanto por ciento en favor del autoritarismo, por decirlo así, la continuidad de la legislación de Pinochet, etc. No hay que olvidar aquello. Pero mi impresión es que el decurso del tiempo... Y la decisión que se tomó, en mi opinión, un tanto equivocada, explicable pero equivocada, es que se desmovilizó al mundo popular sobre la base de que agitar era peligroso. Era peligroso y que podía generar condiciones para una involución autoritaria. No nos olvidemos del ejercicio de enlace, etcétera, etcétera. Mi punto es que, reconociendo que esas cosas son explicables, hubo un momento en que el liderazgo de la transición hizo de la necesidad virtud. Y ahí fue ese golpe demoledor. Cuando uno hace de la necesidad una virtud, comete un error y es que olvida su objetivo estratégico. Entonces, pareciera ser que llegó un momento en que, como en general las cosas estaban bien, habíamos enfrentado bien la pobreza, o sea, habían señales inequívocas de éxito, nos dio la impresión que eso era suficiente y se nos olvidó que estas cosas son dinámicas, que las demandas se siguen acrecentando, que había un mundo popular que igual aspiraba a transformarse en clase, bueno, etcétera, lo que ya hemos conocido. Y creo que ahí nos faltó respuesta. Y ahí tuvimos incapacidad de no hacernos cargo de esa nueva realidad. Yo recuerdo que en más de alguna ocasión, en reuniones con gente de mi mundo, qué sé yo les hablaba de Bajos de Mena, y en muchos casos muchos de nuestros compañeros no sabían dónde estaba Bajos de Mena. Que no supiera la gente derecha o los compiguos miembros del YESET, está bien, no tienen por qué saberlo, son demasiado pobres, así que no hay que preocuparse de ellos. Pero que en mucha gente, yo siempre grafico esto con que llegó un momento en que empezamos a hablarle a nuestra gente en inglés. Yo creo que ahí a donde la cagada más grande, perdonen la expresión. Claro, cuando empezamos a preocuparnos de la contabilidad y esas cosas, ¿sí o no? Por Dios que inventamos cosas. Por Dios que inventamos. Entre las siglas y los conceptos en inglés, ¿cierto? Sí. Osvaldo, una última consulta. Juguemos un poco, especulemos con tu experiencia a propósito de lo que podría pasar. A ver, si es que esto termina siendo solo una reformita que efectivamente haga que en Palacio, que en el oficialismo, de verdad incluso hasta los más autocomplacientes, nuevamente utilizando terminología antigua, hasta los autocomplacientes digan, chuta, parece que en realidad esto es casi nada. Siempre va a ser algo, y eso recordémosle a la gente, porque cualquier cambio, incluso en pura capitalización individual y un par de arreglos, aumenta pensiones. Siempre cualquiera puede salir diciendo, oye, aumentaron pensiones. La pregunta es si van a aumentar 10 lucas, 15 lucas, o van a aumentar algo que valga la pena. Con toda la complejidad, por supuesto que uno le costaría imaginar al presidente de la República algo así como anunciando que en realidad haciendo una renuncia a la reforma, digamos, o sea, diciendo no están las condiciones, así no. ¿Tú imaginas un escenario de ese tipo en que efectivamente el presidente pudiera, digamos, abordar y el gobierno pudiera abordar que sencillamente no hubo la generosidad mínima de la fuerza derecha y que por lo tanto en estas condiciones no avanza la reforma de pensiones? ¿Tú crees que eso es posible y crees que podría haber algo, digamos, de realismo político en eso, que podría ser útil en algún sentido, o el gobierno, esta altura del partido, no tiene más alternativa que negociar lo mejor posible, pero reforma tiene que haber? Yo creo que la reforma va a ser insuficiente. Pero va a ser. Pero yo creo que va a ser. Pero va a ser insuficiente. Y yo creo que los liderazgos se miden
cuando uno explica las malas noticias. Ahí se miden los liderazgos. Cuando uno va a dar buenas noticias, todos somos campeones. El liderazgo de verdadero es cuando enfrenta a los propios y da malas noticias. Y yo creo que el presidente va a tener que hacerlo. Y tendrá que explicar por qué se llegó a lo que se llegó. Sin lucirlo. Es decir, porque la vida es así. Sí. La gente no es tonta. Lo ha demostrado en los últimos 2 plebiscitos, en las últimas 2 convenciones. No es tonta. Llama a un cierto nivel de sensatez básica. Entonces, engrupírselo no tiene sentido. El debate de la élite va a ser otro, probablemente. Algunos no dijimos que no al reparto, logramos solidaridad. Ese va a ser el debate de la élite. Pero al pensionado, al que le interesa, yo creo que uno tiene que ser muy sincero y decirle además que probablemente esto es una tarea para más largo. Si lo que la gente aprendió, creo yo, y que creo que el mundo popular lo sabe desde hace mucho tiempo antes, las élites le costó un poquito más, es que de pronto por quererlo todo se logra nada. Entonces es mejor no quererlo todo o quererlo todo, pero entender que para lograrlo hay que ir con un reformismo impenitente. Ya, o sea, no hay líneas rojas. Habrá que avanzar en lo que se pueda y después más bien explicar. Es que el riesgo es el que ya te decía, que la galla digo, bueno, si el sistema político no es capaz de resolver este problema, me arreglo yo por las mías. Y en consecuencia, chao pescado el 10, po. Venga para acá. O el 13, o lo que sea. Yo veré cómo me la arreglo. Ese riesgo es la derrota brutal. Esa es peor. Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en 32 minutos. No, un gusto, y además encontrarme con Alejandra, que siempre va a ser un gusto. Eso, Muchas gracias. Con la mitad del panel un gusto, la otra mitad. No, pero... Gracias, Osvaldo. Está bien. Hasta una próxima. Bueno, hago extensivo entonces. Se puso celoso. Se puso celoso, sí, así es. Nos vamos a una pausa y volvemos con más temas que importan con este balance anual acá en 32 minutos. En 32 minutos y bueno, está claro, ¿no? Reforma de pensiones, sí, temón, y el otro temón, algunos se toman los pelos, es el llamado Casa Monsalve, que le vamos a hacer el caso que vino a remecer al Ejecutivo justo antes de las elecciones municipales. El 17 de octubre fue el comienzo de una pesadilla para el Ejecutivo. La segunda había publicado que había una denuncia en contra de él, en ese momento, subsecretario del Interior Manuel Monsalve, por abuso sexual y violación. Horas después de la publicación en la prensa, Monsalve presentó su renuncia al cargo. La denunciante concurrió a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte 3 días antes para realizar la acusación por los hechos ocurridos el 22 de septiembre. Al día siguiente de la denuncia, el director general de la PDI, Eduardo Serna, informó a la ministra del Interior, Carolina Toá, que se había ingresado una denuncia por abuso sexual en contra de Monsalve. La ministra le informó al presidente de la República, quien se reunió con el ex subsecretario en la noche de ese mismo día. La jornada del 18 de octubre estuvo marcada por este hecho, por lo que en un punto de prensa en Lampa, el presidente de la República, recordemos, respondió por más de 53 minutos las preguntas de la prensa con respecto al caso Monsalve. Casi un mes después de que se hizo pública la denuncia, el tribunal decretó prisión preventiva para Monsalve, quien hasta la actualidad se encuentra privado de libertad en la cárcel Capitán Llaver. Y hasta la actualidad el presidente Boric no ha vuelto a realizar un punto de prensa evitando responder las preguntas sobre este caso. Efectivamente esto es un tema no menor, que se ha encargado la prensa y le van a empezar a sumar los días porque la cifra es redondita, pero es cierto, han pasado 2 meses y medio prácticamente desde el 18 de octubre, ese viernes infausto, donde el presidente, en un gesto de transparencia que pudo ser incluso interesante desde una cierta perspectiva, pero que era el tema demasiado complejo, no era el momento para jugar, digamos, a la transparencia, para mostrar sus WhatsApp, etcétera. Y desde ese día el presidente, ojo, quizá uno no lo nota, porque el presidente primero está hablando en Twitter, hace discursos, sale en las cuñas, pero no se ha sentado, no se ha parado frente a un punto de prensa. Claro, eso es lo que se cuenta, digamos, el margen de improvisación
o salida del libreto que temen los asesores comunicacionales que tenga el presidente. Que el presidente ha tenido muchos aciertos en sus salidas de libretos, pero en este caso, Sí. por las complejidades legales, no fue así. Claro. Yo creo que el caso, la importancia política que tiene son las 48 horas, ¿no? Las 48 horas desde que se entera el Ejecutivo de esta denuncia y la salida de Monsalve, las reuniones que hubo, las decisiones que se tomaron, haberle permitido que viajara con recursos fiscales al sur, a avisarle a su familia, etcétera, para un gobierno que se declara feminista. Y yo creo que más allá por supuesto, de que la derecha y sus medios han aprovechado de sacarle punta, es un tema también importante para la centroizquierda. Sí, el tema lo dijimos un minuto y sigue siendo, semana a semana, un tema muy complejo para el gobierno porque pasó algo que uno, seguramente probablemente los asesores de Palacio, y bueno, cualquiera que pueda hacerlo, uno dice, ¿cómo puede ser que se transforme en una crisis política una situación que además es absolutamente posible en cualquier organización, en cualquier oficina, en lugar de trabajo, en cualquier colegio, en cualquier fábrica, en cualquier partido político? En cualquier familia. En cualquier familia. Y es que de repente uno que era más simpático, campeoncito, que ejercía liderazgo en cualquier grupo humano. El presidente del curso. De presidente de curso, la junta de vecinos, presidente del sindicato, presidente de cualquier cosa, para ponerlo incluso así como en términos de liderazgo, de pronto, o tiene una acusación, siempre la presunción de inocencia y todo, pero tiene una acusación que además aparece bastante fundada, etcétera, de un delito, en este caso de además agresión sexual. Y cómo eso se transforma en un problema político. Y ahí es donde están esos desgraciados días de esa semana, donde uno ve la sucesión de malas decisiones, porque lo del viernes 18 de octubre y la conferencia de prensa de Gabriel Boric es el corolario. No hay nadie que diga que sí, fue bueno. Pero es el corolario de muchas malas decisiones, desde no haberlo sacado a patadas el día martes en la noche. De no haber encapsulado al presidente. De que haya ido Monsalve al Parlamento, claro. A que haya utilizado un avión de carabinero, a que después empieza a saber que varias personas del Ministerio del Interior ya había hablado semanas antes, la denunciante y sabía. O sea, cada cosa se puede justificar en sí misma. La sucesión de hechos hicieron que sigamos hablando de un caso que debiera ser, lo dije del primer minuto, policial. Estrictamente policial, claro. Y está transformado en una crisis política que, como tal decía Alejandra, pone en jaque incluso la perspectiva feminista del gobierno. Y bueno, y mucho más que eso, digamos. Y claro, y por supuesto no ha sido solo un golpe de las decisiones políticas del gabinete presidencial ni del Ministerio del Interior, sino que importantes liderazgos del gobierno han sido dañados por cómo actuaron o por cómo no actuaron o porque no se les dijeron. Como que se rebajó en esas decisiones de haber dejado fuera, por ejemplo, a la ministra de la Mujer y a la ministra vocera, el poder que se les había dado simbólicamente. O sea, si te dejan fuera de la reunión, si te dejan fuera las decisiones, es que no tienes poder. Es que no tienes poder. Entonces, aparte de que fue una mala decisión no haberlas consultado, también ha tenido un impacto en la valoración pública de esos liderazgos. Sin duda, porque más hay cierto, es lo que, para ir un poco cerrando este comentario, es lo que hablamos un minuto, vale la pena recordarlo a final de año, es que los casos policiales tienen en general, voy a decir una cosa media simplona, un poquito, que en el fondo son entretenidos de seguir, los casos policiales. Porque siempre, tienen mucho morbo. Toda la vida. Claro. Digamos, las noticias partieron así. Los periodos. Sí, claro. La prensa partió contando casos policiales. Casos policiales. La política y todo vino después. Que el crimen pasional, como se le decía antes a los femicidios, etc. Sí. O sea, todo ha tenido, y de hecho, y eso sigue teniendo. O sea, y entonces el problema es que quedó vinculado tú a tú. O sea, no es que 100%, 95%, 100 y 100, tú a tú, uno a uno. El caso Monsalve, que es un caso de crónica roja en este minuto, ¿ya? De la acusación de violación. De la actuación de una persona sobre, digamos, un delito grave contra otra persona, pero
que no implica una decisión política, no había una camarilla de un partido organizando este ataque, digamos. Y por lo tanto, Claro. cada pequeña cosa vuelve a refrescar que hay un problema en el gobierno. Cada cosa. O sea, esto pasó hace 2 meses y medio la denuncia y todo, hace menos de una semana, hace una semana me parece, se sabe que la denunciante tiene un cuadro, en fin, que llega al hospital, todos nos enteramos. Sí. Todos nos enteramos, aparecen todos los medios y por lo tanto se vuelve a refrescar el tema, se vuelve a refrescar. Eso es un agote y eso va a seguir generando un daño en el gobierno. Lo que uno quisiera esperar es que efectivamente la justicia actúe muy, muy, muy deprisa. Ojalá que la justicia actuara con celeridad, como ojalá actuara en todos los casos, Sí, pero que hay implicancias mayores. Hay porque- implicancias mayores, Sí, claro. sí. Así que eso es, pero el tema está ahí instalado. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a estar con una siguiente invitada que vamos a preguntarle de este tema, porque es la presidenta del partido de Monsalve, Paulina Bodanovich, y a ellos seguramente también ha sido doblemente duro este tema, así que vamos a hablar de eso y otras cosas más en este balance general. Una pausa y volvemos con la senadora y presidenta del Partido Socialista, y alguien dijo por ahí, hasta presidenciable, Paulina Bodanovich. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Estamos de vuelta acá en 32 minutos y tal como lo decíamos, yo voy a alargar un poco porque la veo que está en este minuto respondiendo un correo y cuando se está en tales investiduras uno tiene que respetar si es que todavía tiene el celular en la mano. Sigo alargando, pero está abusando de mí No, la senadora le y presidenta del puse el modo avión. Ya, muy bien. Paulina, ¿cómo estás? Paulina Bodanovich. Muy bien. Está ahí resfriada. Poco resfriada nomás, Sí. pero sí. No, se te siente bien resfriada. Muy resfriada. Ya, pero igual aquí estamos, viniste, no te firme excusaste. junto al pueblo. No te excusaste. Eso. No, Hemos no, tenido no. gente con menos responsabilidad que se excusa por un excusado por resfriadito. menos. Por un Sí. resfriadito. Está como un sarpullido. Claro. No. Ya. Ya. Paulina, estábamos recién comentando, lo escuchabas, el tema de Monsalve, tremenda noticia, etcétera, que ha instalado este emparentamiento entre la crónica roja y la crisis política y que va a seguir persiguiendo al gobierno probablemente por las malas actuaciones que en esas, no sé, 72 horas entre martes y viernes hubo, que la sucesión es larga. Bueno, y Manuel Monsalve, hombre socialista. ¿Cómo ha sido, a la hora del balance, más allá, digamos, de ya la cosa está radicada en la justicia, pero cómo ha sido también para el propio Partido Socialista lidiar con este tema? ¿Cómo lo has visto tú y cómo lo has visto también que ha hecho el gobierno al respecto? Bueno, no es fácil enterarse además de la manera tan abrupta de un hecho tan duro, complejo. Yo en general no me gusta referirme a los temas que están en juicio. No lo hice ni siquiera con el caso Hermosilla, que podría haber sido mucho más sabroso desde el punto de vista político de los actores que están involucrados, que son de derecha, porque como cierta deformación profesional trato de ser muy respetuosa de la institucionalidad. Políticamente, evidentemente, dentro del partido lo tomamos como lo tomamos, digamos, con sorpresa, con dolor en el caso particular de Camilo, él lo ha dicho, de Camilo Escalona, ellos eran muy amigos, tenían una relación muy cercana, por lo tanto, una cosa es lo personal y otra cosa es lo político. Desde el punto de vista político, nosotros hicimos lo que estimamos que había que hacer, que era pasar los antecedentes al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo estudió aquello y procedió a expulsar a Manuel, aun cuando él había renunciado. Pero es algo que también nos... desde el punto de vista como ya del futuro, cómo tú trabajas dentro de una institución como es un partido político que por estatutos es feminista, también todos los temas de género. Eso nos desafía,
a la vicepresidencia de la mujer, también en el sentido de buscar protocolos. Por supuesto, este caso excede toda posibilidad de prevención, de previsión, porque es un caso totalmente fuera de la norma, digamos. Pero también desafía en ese sentido. Sí, obviamente los comités políticos tienen desgaste por muchos ámbitos, pero este tema generó una tensión súper importante que uno no sabe, porque no está en la interna, cómo se ha ido superando, por las ministras que supieron primero, los que supieron después, etcétera. En ese contexto en general, pero enfoco la pregunta en el gabinete, puede ser más allá. ¿Crees que hay alguna medida que puede tomar el gobierno para tratar de ir dejando, efectivamente, de ir separando aguas con un caso que se va a mantener en lo judicial? Bueno, es que en estricto rigor aquí esto no es un problema del gobierno, esto no es un problema, son hechos que pueden revestir las características de delito, por eso hay una investigación en curso, pero no son delitos funcionarios, no hay un tema arraigado en el gobierno. Probablemente esas 72 horas hicieron que el problema finalmente se quedara dentro de la moneda. Yo creo que en eso ha habido una autocrítica, hay una postura de todos los ministros, todos han dicho que se puede haber hecho mejor. En fin, yo creo que tampoco nadie estaba preparado para una cosa de esta envergadura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que nos tenemos que concentrar, pensando que queda un año de gobierno en la práctica, porque ya estamos en marzo. Sí. El verano, todos sabemos que es el verano, estamos en marzo, nos queda un año de gobierno y por lo tanto en ese poco y corto trecho hay que tratar de hacer las cosas que están pendientes, de avanzar, concentrarnos en las cosas que a la gente le importan y le interesan, más que esto de lo que decías tú, la crónica roja mezclada con la política, porque al final nos llevamos entre la Katy Barriga, Monsalve, Hermosilla, que no estamos preocupados de los delitos, sino que estamos preocupados de muchas cosas accesorias, un poquito con cierta liviandad, sin atender los hechos graves que están detrás de cada una de esas investigaciones. Hablando de las cosas que le importan a la gente, bueno, no es necesario recurrir a las encuestas para ver que un tema crucial y desde hace mucho tiempo es el tema de la reforma al sistema de pensiones. Lo conversábamos hace un rato, pasamos del optimismo excesivo al moderado optimismo, al moderado pesimismo, al pesimismo, digamos, según el día que uno abra los portales de noticias, cambia la actitud de las autoridades involucradas en esta negociación, incluso con visiones dispares entre, por ejemplo, ministro de Hacienda, ministra del Trabajo respecto de lo que se puede o no se puede lograr. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la posibilidad de que haya primero una reforma y que esa reforma satisfaga las expectativas de la ciudadanía? Yo creo que aquí se ha tratado siempre de disfrazar esto de algo técnico. Y esto no es técnico, esto es político. Y aquí hay una definición política del gobierno, del progresismo, de mejorarle las pensiones a los chilenos y en especial a las chilenas, porque son ellas, las mujeres, las que tienen una pensión de menor monto, aunque ganen lo mismo que un hombre, tengan los mismos años de trabajo, sin laguna, la pensión de la mujer va a ser sustantivamente menor a la del hombre. En consecuencia, cuando tenemos la mitad de las mujeres en Chile, su pensión es de 49.000 pesos, tenemos un problema grave en el sistema. Esto no es un problema de las personas individualmente, no es que una mujer cotizó poco, no, tenemos un problema país. Y creo que hay una definición política del progresismo hace muchos años de mejorar esta situación y por otro lado una definición política de la derecha de entrampar esta discusión, de tener estos movimientos o campañas millonarias por años, de mi plata es mía, el no es, ¿cómo se llama este? La plata es mía, que hay con mi plata no. Con mi plata no, que su vocero, su cara, era Francisco Rego. Y todos sabemos que Francisco Rego está con Carlos Larraín, o Carlos Larraín con Francisco Rego. Entonces, finalmente, ¿quién defiende esto? ¿Quiénes son los que están tan interesados en que esto no cambie? Cuando Evelyn Matei sale a poner un Twitter que dice, mire, esto va a traer graves problemas, pero no dice cuáles, dice, voy a poner ahora a mi gente a estudiar esto. A mí me parece que claramente ella le está hablando a las AFP, le está hablando a sus parlamentarios, no le está hablando a la gente. Le está hablando a quienes a ella le interesa que la escuchen.
Y eso me parece grave porque finalmente parece que se olvidara que estas administradoras de fondos de pensiones son empresas. Y las empresas, como cualquier empresa, lo que quieren es tener utilidades. Entonces, lo que aquí se está tratando de hacer es mantener la empresa llamada AFP de la misma manera que ha sido siempre, para que sigan obteniendo las mismas utilidades. Estas empresas llamadas AFP, hoy día la gran mayoría, o sea, la gran mayoría de 6, pero la mayoría está en manos de capitales extranjeros. Uno pudiera pensar desde afuera que ¿por qué tiene tanto poder una empresa que tiene su sede en Estados Unidos, en Nueva York o en otra ciudad estadounidense, que tienen inversiones alrededor de todo el mundo, que digamos Chile no debiera ser un país de tan alta importancia? ¿Cómo puede que estas empresas extranjeras tengan tanto poder dentro de Chile? Y una respuesta obvia es porque ese es el fondo del cual se nutren las principales empresas, las principales fortunas de Chile se nutren de los dineros que da la AFP, y ese sí es poder chileno. ¿Quiénes son los que realmente se oponen? ¿Dónde está el poder aquí? Mira, se habla mucho de que esta reforma en particular no ha avanzado por el dogmatismo o la doctrina o la ideología de la izquierda. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Aquí el progresismo ha cedido en muchas materias, entendiendo que no tenemos las mayorías en el Parlamento, entendiendo que es necesario tener mejores pensiones para los chilenos y las chilenas. Entonces, finalmente lo que uno ve es que quienes han cedido en parte es el progresismo, y se sigue sosteniendo esto como si a nadie le llamara la atención que la seguridad social, algo tan importante, esté entregado a manos de privados. Eso yo particularmente quisiera que cambiara. Sé que no es posible hoy día, sé que no vamos a poder lograrlo, pero a mí me parece que cuando tenemos empresas que administran los fondos de nuestros pensionados sin pensar en el pensionado, porque a los directores de esas empresas que están sentados, nadie los premia si le dan mejores pensiones a las personas. Los premian si la empresa tiene más utilidades y van a ganar un bono probablemente pues si hay más utilidades. No si le dan pensiones a la gente. Entonces tú estás administrando un fondo para los pensionados donde finalmente no te importa si ese pensionado tiene 49.000 pesos de pensión o no. Lo que te está importando es que esta empresa dé números azules. ¿El panorama es oscuro? Mira, yo soy la súper optimista siempre, y no voy a ser yo una agorera, menos a fines de año, sino que más bien mi deseo de principio de año es que podamos poner a las personas en el centro de la discusión y no a las AFP. Porque la defensa que se hace aquí siempre es respecto del sistema. Y el sistema fracasó. Es un sistema que cuando partió, hace más de 40 años, a las personas, se les obligó a afiliarse. Porque la tan mentada libertad en ese tiempo no existió. No existía ningún tipo de libertad en la dictadura, lo sabemos. Pero aquí la libertad de afiliación tampoco existió. A los empleados públicos los formaban en fila y los obligaban a firmar. Por lo tanto, aquí no existió libertad de afiliación. Por supuesto, empezó a regir para todos los que entraban al mercado laboral desde el año 81 en adelante, pero los que ya estaban en las cajas de previsión de este sistema de reparto que han demonizado tanto la derecha, un sistema que da pensiones 3, 4, 5 veces mayores, o sea, las que las que personas da... que tuvieron la fortuna de quedarse en el sistema por distintas razones reciben pensiones muy distintas, muy decentes, dignas, claro, dignas. Claro. Entonces, ahí tú tienes al final una defensa corporativa de un sistema fracasado. Y eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Cambiamos de tema. Presidencial. Presidenciable. Oye, me ¿Lo digo siento aquí yo? como en la corte cuando uno Sí, alegaba. sí, En el estrado hay sí. Lucía ilustrísima. Sí, sepa, Lucía, ilustrísima, excelentísima. Excelentísima, sí. Lucía, ilustrísima. un par de veces lo hemos dicho y lo desclasifico nuevamente en este programa, es que ustedes nos ven a todos a la misma altura porque la cámara está un poco más baja, pero efectivamente nuestro invitado está entre 10 y 15 centímetros más abajo Sí, claro. que nosotros. Es como un estrado ahí. Es un estrado, sí, Y quiero decirle con toda transparencia, no es casual. Oye, Paulina, hay una... A ver,
La discusión sobre presidenciables y los nombres que saltan pegan el palo en la farándula en el ámbito político, porque en el fondo es atractivo, es interesante como tema, los medios lo sacan. Hace un par de días atrás nomás me parece que era la tercera la que sacó, qué sé yo, una crónica donde aparecían el tema dentro del Partido Socialista, porque efectivamente ya vamos entrando al 2025, pasado mañana, y bueno, y se viene la discusión presidencial y pareciera ser que el PS, no pareciera, el PS no tiene una figura definida, es un partido muy relevante dentro del oficialismo, y claro, uno podría pensar que si la cosa anda tirando para primarias, uno entendería que al menos los partidos más importantes debieran tener sus candidatos o candidatas ahí. Te pregunto por esa discusión, pero déjame quiero conectarlo un poco con la reflexión, porque más allá de este tema, a veces insisto, un poquito casi farándula, de ir levantando nombres, jugando con eso, sí es cierto que las potenciales participaciones en una primaria, incluso más allá de un partido, en este caso el PS, con la expectativa o no de ganarlo, también va redefiniendo cómo ese partido mira el posgobierno, ¿cierto? Y se prepara para un escenario ya de cierre de este gobierno y para un futuro gobierno que no sabemos de qué sello puede ser. Entonces te pregunto también asociado, ¿qué discusión hay en el Partido Socialista respecto a cómo se ven en un futuro después del gobierno de Gabriel Boric? Sí, mira, yo creo que es importante, se lo decía ahora a un amigo que va a entrar a trabajar, entonces de repente como que está instalado que la derecha va a ganar la próxima elección. Y yo, no porque sea excesivamente optimista, que lo soy, yo creo que no es así. No creo que, mira, Evelyn Matei es una candidata que ya lleva harto rato corriendo, que vemos que tiene hartas dificultades en su sector, lo mismo esto que pasó con las pensiones, salieron los senadores a decir, no, nosotros vamos a seguir adelante. Entonces, yo no veo que Evelyn Matei no sea una candidata que se le pueda ganar. La derecha tiene bastantes divisiones, mucho más que las que tenemos nosotros en el progresismo. De manera tal que la definición del Partido Socialista es dar una pelea con un candidato propio a la primaria, pero con el candidato que resulte ganador de esa primaria, en serio. Aquí no estamos solamente afirmando la planilla parlamentaria, que es lo que muchos dicen. No, mire, lo importante es la parlamentaria y nos refugiamos y ahí aguantamos los 4 años y de ahí salimos a pelear el gobierno. Yo creo que eso no es así. Y que nosotros tenemos que ir en contra de ese designio, porque finalmente estas profecías autocumplidas terminan ocurriendo. Entonces, la unidad ha demostrado, y yo creo que esa es la elección del 2024, políticamente, la unidad de la centroizquierda finalmente da resultados. Nosotros obtuvimos buenos resultados en la lista municipal, yendo desde la DC al PC, donde no tuvimos unidad, no nos fue bien en el tema de gobernadores. Creo que la autocrítica que tienen que hacerse los partidos que levantaron una lista alternativa es esa, porque no ganaron ni dejaron ganar. Es decir, actuaron como el perro del hortelano. Y yo creo que los tiempos políticos, los desafíos políticos que tenemos en el futuro no permiten darse gustitos ni ser el perro del hortelano. Me quedo pensando, y eso implica, no implica necesariamente, pero ¿cómo tú ves el tema como de nombre propio? A ver, digamos cosas medias obvias. Dentro del PS, hace algunos meses atrás, había varios mirando con atención el liderazgo de Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Me da la sensación, pero te lo pregunto a ti, que eso está un poquito desinflado, que efectivamente golpeó bastante el tema. El caso Monsalve justamente en Carolina Toá no aparece hoy día, como que no sube, tiene una adhesión, pero más bien baja, pensando en que no es creciente, claramente. Y por otra parte, por ahí algunos mencionaban el tema de Claudio Rego, que si bien no es de la fila socialista, pero a veces en esto puede ser, aunque tampoco no ganó en primera vuelta, ganó por supuesto, pero tampoco es que marque mucho. ¿A ti qué te parece? Eres la presidenta del PS, no te mandas solo, parece que no tienen comité central y comisión política, pero tú más bien, ¿qué piensas en este minuto? ¿Más bien te seduce la idea de repente llegar quizás con una figura propia del Partido Socialista a primarias? Nosotros tenemos órganos de deliberación colectiva y eso ocurrió hace 2 semanas atrás, donde el partido analizó esta situación y en atención a que desde el año 2013, cuando la presidenta Bachelet fue candidata precisamente con Orrego, ¿te acuerdas? Gómez, José Antonio, en fin, hubo una primaria en ese momento, desde ahí que el Partido Socialista no tiene un candidato propio. Uh-huh. Entonces, digamos, en primarias oficiales. Primarias, claro. ¿Ya? Entonces, esa reflexión se hizo, ¿ya? Y es el motivo por el cual se toma la decisión en este comité central de tener una candidatura propia en junio próximo. No es algo ni contra Carolina Toá, ni
no considerando a Orrego. Por cierto, todos estos análisis también pueden cambiar en algún minuto. Pero pensando en lo que es el partido tomó esa decisión. Entonces yo también creo que las decisiones aquí no son personales, no es lo que a uno le gusta, lo que le gustaría, sino que son decisiones institucionales, y yo soy la presidenta del partido, así que soy la primera llamada a hacer respetar esas decisiones. ¿Y tu nombre aparece ahí? Sí, aparece Álvaro Elizalde, aparecen distintos nombres, pero esto no es un problema de nombres ni de popularidad, sino cuál es el proyecto país que nosotros vamos a sustentar, qué es lo que le queremos ofrecer a la ciudadanía, porque nosotros hemos sido parte importante del gobierno, pero también hemos tenido diferencias, tenemos miradas distintas en ciertos temas, y creo que como partido tenemos el derecho y el deber de hacer ver aquello. Y respecto a eso, esta definición o como vigor, a propósito de lo que tú señalas de una carta propia, etcétera, en primaria, y la última vez fue efectivamente Michelle Bachelet, esto implica que de alguna manera ya como que empieza a quedar un poco atrás la posibilidad, o habrá señales ya demasiado claras de la expresidenta de que en realidad no está disponible para un tercer periodo. O sea, la presidenta ha sido meridianamente clara. Lo que pasa es que aquí se aplica el dicho que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ella lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Creo que la última vez que fue muy enfática fue en una actividad en la Universidad de Chile, donde dijo que era deber de los partidos buscar liderazgos nuevos para poder competir. Entonces, ella es nuestra más querida y destacada militante, por cierto, pero por lo mismo hay que ser respetuosa de lo que ha sido su decisión, que ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones. Todavía hay algunos que quieren que vayamos en procesión, o sea, eso sí. No hay que descartarlo, No. Porque que la procesión la estén organizando siempre es posible, pero de verdad yo soy muy respetuosa de lo que ha dicho la presidenta. Los partidos, cuando toman estas decisiones, a veces es como la mirada corta, ¿no? Fortalecer la lista de parlamentarios. Siempre es bueno ir con un candidato presidencial propio, aunque después, digamos, no sea el que se imponga. Pero también uno puede leer la necesidad de diferenciarse y decir, bueno, tal como señalabas tú, nuestra propuesta es distinta de la del Frente Amplio, es distinta de la de el PPD y esas fuerzas que apoyan a Carolina Toá. En 2 o 3 ideas, ¿qué le propone el Partido Socialista a Chile y por qué necesita, digamos, existir, diferenciarse y levantar una propuesta? Bueno, yo creo que el tema de partida esto está como en desarrollo, hay equipos trabajando, entonces, pero sí nos interesaría, yo creo, seguir un poco la senda de lo que es el crecimiento económico, ponerlo en el centro, pero pensando, mira, no es algo muy novedoso, porque ya el presidente Lago, su eslogan era crecer con igualdad, ¿se acuerdan? Entonces, poner eso no como una cosa contradictoria, el crecimiento económico en contradicción con otros temas que son relevantes, pero lo que vemos hoy día y que es algo que ha adoptado el gobierno, de ir poniéndole un poco de razonabilidad a todos los permisos sectoriales, porque finalmente estamos entrampados, estamos presos de una normativa que hubo necesidad de crear. Por eso a mí no me gusta el término permisología, porque yo creo que el país necesitó todas esas normas. No es que a alguien se le ocurrió empezar a inventar normas para poner problemas, como parece ser que dice la derecha, que aquí estamos llenos de normas inútiles. No, esto, y siempre me acuerdo del caso de Freirina con los cerdos, cómo vivía la pobre gente de esa comuna, con unos olores espantosos. Bueno, entonces el país con plena libertad tampoco puede funcionar, porque finalmente eso es un libertinaje que atenta contra la salud, la vida, el bienestar de las personas. Entonces hay que conciliar lo que es el crecimiento económico con el bienestar de la ciudadanía y, por supuesto, con el medio ambiente. Yo creo que ahí tenemos que tener el foco, porque a partir de aquello, de dar un salto nuevamente en el crecimiento económico, podemos hacer realidad un estado de mucho mayor bienestar para nuestros ciudadanos, que es finalmente lo que la gente necesita, aprecia y busca. Darle continuidad a las políticas de la presidenta Bachelet en sus 2 gobiernos y los gobiernos anteriores. Paulina, una última consulta, solo volviendo así como al día a día, a lo último que ha pasado. Estoy pensando en la polémica, te escuché también ahí declarando la polémica a propósito de los dichos de Chomalí, del arzobispo de Santiago, cardenal recientemente nombrado, creado, como se dice.
Bueno, y la ministra de Género que le responde y que genera ahí esas típicas como polémicas que siempre nos retrotraen como a los 90, esta cosa desde la crisis Polémica moral. de Sí. turno de fin de semana, así cuando no hay... Sí, pero me interesa más bien enfocar porque quizás podríamos tener un rápido acuerdo respecto a veces de la intención de intervención de la Iglesia. Pero por supuesto esto es política, es poder, es opinión pública, es manejo de la prensa, todas esas cosas. ¿Qué te pareció cuando uno profundiza las declaraciones de la ministra Antonia Orellana? Mira, yo creo que cuando uno va, por ejemplo, al cambio de mando, está sentado el arzobispo de Santiago y hay otras autoridades eclesiásticas en la primera fila y bien cerquita de la testera. ¿Qué indica eso? Que son autoridades que son consideradas por el Estado, porque están antes que los embajadores, en el orden de la fila, digamos. En el orden jerárquico. Entonces, a uno podrá ser católico o no ser católico. Podrá gustarle o no gustarle el cardenal, que además es una alta investidura dentro de la iglesia. Pero lo que creo yo es que uno tiene que ser respetuoso de los demás. Y la ministra es ministra, el cardenal es cardenal, por lo tanto se deben recíproco respeto. Entonces yo creo que esta es una polémica artificial. Si la ministra lo dijo en tono irónico o no lo dijo en tono irónico, mira, ya, y además los titulares siempre están, ahí los periodistas son, yo me saco el sombrero frente al periodista porque inventan una noticia de algo que no existe. Entonces ponen el tema. Ahora, el tema de fondo aquí es lo que está ocurriendo con el reglamento que está presentado en la Contraloría y que cuando tú lees las presentaciones que hizo la Iglesia y la presentación que hizo Diego Chalper, son exactamente iguales, y atacan la eventual inconstitucionalidad e ilegalidad de distintos aspectos tocados por el reglamento. El reglamento para el aborto en 3 causales. Sí. Claro, entonces, mira, la discusión no es del aborto libre, porque esa discusión está postergada. Estamos discutiendo de si una ley de la República, que está sancionada hace 8 años más o menos, yo fui ¿Que todavía no artífice. tiene reglamento? Bueno, no, tiene, pero ahora lo están modificando porque tiene problemas en su aplicación. Entonces, yo fui artífice de esa ley, porque yo trabajaba en el Ministerio de Justicia y lo trabajamos con Salud, con el CERNAM, porque todavía no era Ministerio de la Mujer en ese tiempo, y logramos ingresar ese proyecto de interrupción del embarazo en 3 causales. Entonces, y aprobarlo después. Entonces, eso que es un gran logro, también contó con la reprobación, nos llevaron niñitas, un montón de gente a protestar por eso, pero es una política pública necesaria. Y esa política pública necesaria hoy día no se aplica en todo Chile porque hay objeción de conciencia, porque no hay médicos, porque no hay un montón de condiciones para que se pueda hacer efectiva la ley. Entonces yo distinguiría las dos discusiones. Una discusión que a mí me parece legítimo que la Iglesia Católica, todas las iglesias, tengan su postura confesional, digamos, y que la hagan valer. Es legítimo, porque estamos en democracia y harto que nos costó recuperar la democracia para que todos se puedan expresar. Pero otra cosa distinta es tratar de buscarle vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad a un reglamento para que finalmente sigamos en las condiciones que tenemos hoy día, que son finalmente de una ley que es letra muerta en muchas partes del país. Paulina, pero ¿no es un problema para el sistema democrático que en un país no confesional, que se separó la Iglesia del Estado hace no sé cuántos 100 años. años, todavía la Iglesia tenga, perdón la expresión, la tupé de hacer presentaciones en nombre de su creencia ante instituciones públicas, democráticas, haciendo valer, pesar su opinión como si fuera otro poder del Estado? Bueno, por eso digo yo que uno puede estar de acuerdo o no con que lo hagan. Yo creo que es legítimo que lo hagan, no quiere decir que esté de acuerdo. Yo creo que es legítimo porque son una institución, como cualquier otra institución, puede ir, no sé, están llenos de ONG que van y presentan recursos o escritos a favor. Entonces a mí no me parece que haya que censurar la opinión de la Iglesia, es una opinión más. No es una opinión privilegiada, no es la única voz, pero ellos tienen, a mi juicio, derecho a poder expresar su voz. Y por cierto, la Iglesia Católica hoy día no tiene el peso que tenía hace 20 o 30 años. ¿Cómo se llama esta película de Jesucristo? ¿Te acuerdas que te pusieron un recurso de protección? Sí, la última tentación La última tentación de Cristo. Yo me acuerdo que estaba en la universidad
Me tocó reportear la ley de divorcio y había un funcionario de la iglesia redactando el proyecto, digamos, que se negoció con la iglesia. Por eso se demora 3 años el proceso y es peor Claro. todavía en muchos casos. Y esto de la última que el resquicio tentación de la nulidad, Cristo, yo me claro. acuerdo, yo estaba en la universidad y un abogado interpuso el recurso, decía, fulano de tal, abogado, en nombre y representación de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Ah? Así era el recurso, Sí, ¿te acuerdas? sí, bueno, por supuesto. Esto, para que no se exhibiera esa película. Entonces, claro, no estamos hablando del país de hace 30 años, ni de la iglesia de hace 30 años, que por cierto tenía otra fuerza. Tampoco estamos hablando de la iglesia de la dictadura, que a mí me merece todos los respetos, porque tuvieron un rol activísimo en la defensa de los derechos humanos, y eso tampoco tenemos que olvidarlo. Pero lo que me parece es que es legítimo que ellos hagan oír su voz, como es legítimo que el resto hagamos oír nuestra voz, en el sentido de que hay una ley y que esa ley se tiene que aplicar y aplicar para todos sin discriminar, porque hoy día lo que tenemos es que en algunos lugares aplica la ley y en otras partes no se puede aplicar. Ese es el conflicto hoy día, es un conflicto a raíz del reglamento, no es la discusión del aborto sin causales o con otras causales de plazo, en fin, esa es otra discusión que el gobierno y la ministra Orellana tendrán que ver cuándo es el momento, y algunos dicen, mire, es que no es el momento. Yo no sé cuándo es el momento para discutir las cosas. Nunca es el momento. Porque Claro. lo que dices tú, el divorcio, si hubiéramos esperado el momento, todavía seguiríamos con el fraude de las nulidades matrimoniales. ¿Ah? Porque hubo una oposición férrea de la iglesia, de muchos parlamentarios que eran católicos, y que, oh sorpresa, fueron los primeros que se terminaron divorciando después. No, pues que se habían anulado y después defendían, estaban Claro. en contra de la No, ley de pero unos divorcio, que se algunos- divorciaban hasta eclesiásticamente. Algunos connotados militantes socialistas. Sí, centristas. por eso lo digo. ¿Ah? Sí. Ex militante. Ex-militantes. Paulina, Que venían de la izquierda cristiana. No vamos a decir quién. Ya. Paulina Bodanovich, senadora y presidenta del Partido Socialista, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, pese al resfrío galopante que esperamos se cure aquí mañana a la noche Eso. para que pueda pasar una buena año nuevo. Muchas gracias, felicidades para ustedes, para su familia y para todos los seguidores de 32 Minutos. Yo los felicito porque realmente hacen siempre una conversación tan amena y con un poquito más de énfasis en algunos temas. Así que tengan un buen año, que siga el proyecto el otro año con Eso. mucho éxito, y bueno, y que tengamos reforma de pensiones, porque si no, de verdad que yo creo que esto yo ya estoy ahí entre no las más resistimos más. interesadas. Eso. Con la reforma. Sí, felicidades. Es verdad. Pronto me va a tocar. Gracias Paulina. Nosotros hacemos una pausa y volvemos para hablar de el tercer tema del año acá en 32 Minutos. De vuelta entonces acá en 32 Minutos. Y bueno, el tema, yo creo que ha sido el tema fundamental, lo dejamos casi para el final porque el caso Hermosilla, aunque algunos todavía le llaman caso audio, una cosa divertida, desató crisis en la PDI, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, en las autoridades políticas, en todas partes. Otro de los casos de mayor impacto público ha sido el caso Hermosilla, que comenzó con la filtración de un audio de una reunión entre el abogado Hermosilla, la abogada Leonardo Villalobos, y el cliente de ambos, Daniel Sauer, en que comentaban la necesidad de coimiar a funcionarios públicos para sacar de aprietos a uno de los dueños de la financiera Factop. El Ministerio Público inició una investigación de oficio a partir de los delitos que pudieron cometerse en este caso e incautó los celulares de los abogados. El contenido de sus conversaciones con dirigentes políticos, jueces, abogados, fiscales, entre otros, partió detonando en la Corte Suprema por su injerencia en nombramientos y en causas que se tramitaban en la justicia. Recordemos que los parlamentarios se sumaron a las investigaciones con acusaciones constitucionales que afectaron a la ministra Vivanco, a los ministros Matus y Muñoz por hechos distintos de hecho de probidad, no vinculados necesariamente al caso Hermosilla. El resultado fue que Ángela Vivanco fue destituida por decisiones tanto de la Corte Suprema como del Congreso, que aceptó la acusación constitucional en su contra, y en un giro inesperado también fue destituido el ministro Sergio Muñoz, expresidente de la Corte Suprema, cuya acusación fue impulsada por la derecha. Y la acusación contra Matus fue rechazada. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, apareció también en las conversaciones de Hermosilla y en la actualidad ha declarado como imputado por posible tráfico de influencias en una de las variantes del caso y que tiene que ver con gestiones para acelerar un proyecto de otro de los clientes de Hermosilla, los hermanos Jalaf, el proyecto Patio Capital.
La primera víctima del abogado Hermosilla actualmente en prisión preventiva fue el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien le filtró al abogado Hermosilla antecedentes sobre distintas causas en las que estaba involucrado directa o indirectamente el fallecido expresidente Sebastián Piñera. Las esquilas del caso también golpearon al Ministerio Público, pues en los chats con Hermosilla había conversaciones con más de 28 fiscales y jueces en los chats del abogado, entre ellos nada menos que el fiscal nacional, y entre ellos sobresale los chats con el fiscal Manuel Guerra, quien está siendo investigado por delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secreto. Hay que recordar que en los chats con Guerra se menciona múltiples veces a Andrés Chadwick, quien en ese momento era una figura importante en el gobierno de Sebastián Piñera. Según los chats, ministro del Interior, Chadwick habría sido parte de las estrategias para mitigar el impacto mediático del caso Penta, que involucraba a políticos y empresarios de alto perfil acusados de financiamiento irregular de campañas. Un caso que se instala al comienzo y ahí todavía se queda como la cosa audios, como un abogado, no cualquier abogado, Luis Hermosilla, en irregularidades de todo tipo, ordinarieces, tipo cometas, tipo todo lo que supimos, lo que salió en los casos audio. Y por lo tanto uno también podría decir se queda ahí, pero efectivamente no toda la información, pero parte importante tenía que ver también con quién era Luis Hermosilla y a quién le trabajaba, que era el ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick. Y finalmente es esa, cuando por ejemplo aparecen estas paleteadas que le hacían ni más ni menos que el exdirector de la PDI para avisarle cositas, ¿cierto?, que afectaban a Piñera. Entonces ahí es donde el caso se vuelve, desde la perspectiva de lo que hemos analizado durante el año, muy político y donde convive con esta arista más de un abogado chanta como los hay, digamos. Claro, hay operadores judiciales, entre los cuales está Luis Hermosilla, hay también lobistas, que en parte también es Luis Hermosilla, y está, pero más difícil de pesquisar, porque no es como probablemente un delito específico, está el ejercicio del poder por encargo. Por encargo de Andrés Chadwick, que a su vez era por encargo de Sebastián Piñera, que no solamente fue presidente de Chile, sino que además es todavía su familia una de las fortunas más importantes de Chile. Entonces se mezcla la política, el poder del dinero y la gestión política, las operaciones político-judiciales de las cuales era parte Luis Hermosilla. Sí, el tema es... bueno, es todo lo que hemos conversado. Lo que uno espera para este 2005, en la lógica de los buenos deseos, es que el caso avance. Que avance intensamente. Y para eso hay que caminar y mascar chicle. Es decir, más allá de las triangulaciones, de los Sauer, de los Jalaf, etcétera, que es, por supuesto, una lista judicial súper importante, indudablemente Luis Hermosilla y su vinculación intensa con Andrés Chadwick y con el expresidente Sebastián Piñera hacen que esa mirada, esa arista y eventualmente los compromisos en términos políticos, o sea, recordemos las comunicaciones de Luis Hermosilla con Ángela Vivanco, o sea, metía en la Corte Suprema, en una ministra en la cocina de la ejercicio. tramitación de causa. Justamente. Entonces, que eso, yo espero, digamos, mis buenos deseos para el 2025, que no quede en un lugar secundario, que efectivamente salga a la luz toda la verdad. Vamos a conversar de esto a la vuelta con la diputada Mira Schneider del Frente Amplio. Vamos a conversar de esto y más temas en este 32 minutos ya previo a la campanada de las 12 de la noche, mañana 31 de diciembre. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè.
De vuelta entonces, tal como indicábamos, con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, muy bien. Un gusto estar con ustedes dos conversando. Sí, no con había- quienes nos están viendo, por Sí, supuesto. no habías venido hace tiempo. Hace tiempo Desde que no me antes invitaban. que existiera el partido Frente Amplio. Sí, no. Sí, Sí. Sí, Antes estábamos de la como, unidad. estábamos como ahí en Estaban la que más. analizando, sí. Bueno, reparamos el error antes de que terminara el año, El año. que es lo importante. Emilia, Hermosilla, ¿cierto? Hermosilla que no es Hermosilla Quintanilla, sino Hermosilla Chadwick, decimos nosotros, aunque los medios como que se encarguen de que Chadwick aparezca lo menos posible. ¿Cómo ves tú, a lo largo ya de este año, cómo se instala la trenza? ¿Cómo están los niveles de encubrimiento, impunidad? ¿Cuál es tu confianza en la práctica que tiene que lo de Hermosilla, más allá de los temas meramente, digamos, judiciales, si las cometa aquí, si las cometa allá, eventualmente muestren una forma de hacer política de la derecha en algún minuto? Sí, lo primero yo creo que el caso Hermosilla da cuenta de que este fue un año un daño bien dado a las crisis y a evidenciarse la trenza que hay entre poder político, dinero, intereses empresariales. Creo que esos dos elementos marcan mucho el caso Hermosilla. O sea, no por nada tenemos un desfile de distintas autoridades, de distintas instituciones que se vieron enfrentadas a la justicia. O sea, no solamente el caso Hermosilla, pero tenemos un exdirector de la PDI que estuvo en prisión preventiva, un ex general director de Carabineros que estuvo o que está formalizado, dos ministros de la Corte Suprema destituidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una situación bastante crítica. Y yo creo que efectivamente con lo de Hermosilla sale a la luz esta trenza que hay entre la derecha política, la representación política de la derecha y los intereses empresariales y cómo el poder y el dinero ejercen en el fondo una influencia en favor de esos intereses. Yo creo que ¿cómo decirlo? La cobertura que le han dado los medios de comunicación ha sido débil en algún sentido, porque creo que hay preguntas que nadie se está haciendo. ¿Qué más hace falta para que se formalice Andrés Chadwick si ya hay tanta información? O sea, su injerencia en las influencias para el proyecto del Grupo Patio, su aparición en casi todos los chats filtrados de Hermosilla, más todos los otros antecedentes que han ido surgiendo con el tiempo. Entonces, yo creo que falta hacerse esa pregunta, falta que nos hagamos esa pregunta de alguna manera, como los medios de comunicación también interrogan a la justicia, interrogan a los distintos poderes del Estado, los distintos poderes de la sociedad, y creo que eso ha faltado. Yo creo, la verdad, que ha sido un año bien crítico y que se queda de manifiesto esta trenza que hay entre la derecha y estos hechos de corrupción, pero lamentablemente creo que por la cobertura de los medios eso no ha quedado tan en evidencia. Este es un caso que es evidentemente del corazón de la derecha, de un tipo tan poderoso como Andrés Chadwick, que significa tanto para el sector, y la verdad creo que a veces se permite que políticos de derecha digan, no, este es un caso transversal que afecta a todo el mundo. Típico que citan que Hermosilla fue abogado de Crispi unos no sé cuánto rato, unos 5 minutos, no sé cuánto habrá sido abogado de Crispi, pero es muy distinto eso a la trenza que hay entre la derecha, Hermosilla, el poder, los intereses empresariales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ha faltado hacer ese vínculo, creo que lo hemos intentado hacer, y no es ficticio, ¿no? Sino que es una cuestión bastante concreta. No ha contribuido digamos, a cierta confusión pública en este tema, una conducta de alguna manera, no voy a decir interesada, pero una conducta que hace que el tema se traslade a otro lado. Esta actitud de ciertos parlamentarios de hacerse parte de los procesos judiciales como si la justicia pudiera resolver el problema de fondo, que son las trenzas de poder. No todo es delito, digamos. Hay unas cosas que son delitos y la justicia investigará. Pero ¿cómo se hace cargo la clase política de resolver los problemas de fondo? Que son, por ejemplo, la vinculación entre el dinero y la política, la vinculación entre ciertos estudios de abogados y poderes financieros, especulativos, que pueden incidir en cómo marcha la justicia. O simplemente en
ser de ahí puentes para el financiamiento de la política, porque aquí no solamente hay casos de corrupción, sino que también había aportes de estos clientes, son clientes por un lado, y por otro lado aportan a ciertas candidaturas y campañas. Recordemos al fallecido presidente Sebastián Piñera. Entonces, una parte de la tarea es de la justicia, otra parte de la tarea de los medios de comunicación, pero en la parte de la tarea que es política, que es decir, así se hace política de manera limpia, esto es lo que corresponde, esto es lo que no corresponde. ¿No hay un cierto déficit ahí? Sí, a ver, lo primero yo comparto contigo, Ale, lo que decís en el fondo de cómo hay muchos parlamentarios que por buscar notoriedad, por buscar visibilidad, se hacen parte de procesos judiciales y eso tiene todo un aparataje comunicacional que yo no necesariamente comparto. Parto diciendo eso, yo no comparto eso, yo estoy de acuerdo contigo que nuestro rol es mucho más político. Nosotros tenemos atribuciones para fiscalizar, podemos hacer comisiones especiales investigadoras, podemos hacer una serie de cosas, pero creo que efectivamente esta pelea, judicializar todos los problemas, judicializar todas las causas que tenemos, a mí me parece un problema. Por supuesto la justicia tiene que hacer su trabajo y por supuesto si alguien tiene antecedentes que aportar, los tiene que aportar y hacer que ese proceso funcione. Pero yo creo que efectivamente aquí la tarea que tenemos las y los parlamentarios es dar cuenta de que hay personas, de que hay sectores, particularmente la derecha, que llegan a la política a defender estos intereses, de los sectores más ricos, del 1% más rico del país, de grupos empresariales y no el interés y el bien común. Y eso yo creo que también se ve muy de manifiesto en la discusión de la reforma de pensiones, o sea, cómo hay un lado que las fuerzas progresistas o de gobierno que hemos estado disponibles para ceder, para encontrar puntos medios, muy lejos de nuestros sistemas ideales, de nuestras propuestas ideales, porque en el fondo sabemos que no es el interés que estamos defendiendo es que hay una reforma de pensiones porque la gente vive acogotada por las pensiones miserables que hay, porque estamos en contra del negocio con los derechos sociales, etcétera, etcétera, cuestiones que tienen más que ver con eso, y por otro lado tenéis una defensa acérrima del negocio de la AFP. Entonces sí, yo creo que nuestra tarea es más política en el sentido de develar esos intereses, y también creo que es necesario interrogarnos también como sector. En ese sentido, o sea, cuando en la historia de la centroizquierda, de la izquierda, los intereses empresariales han colonizado la política. De esos casos hay en el pasado. Y eso yo creo que es una cuestión que también nos tiene que interrogar, porque hoy día creo que para la ciudadanía, para la gente, muchas veces el primer discurso que se les viene a la cabeza o el primer relato para abordar este tipo de casos es como, bueno, son todos iguales. Son todos iguales. Son claro. todos iguales. Y otro punto que quería hacer es que yo creo que también estas trenzas entre poder político, abogados, medios de comunicación, distintas operaciones, van dando cuenta de a veces lo vaciado de poder que están en las instituciones democráticas. Porque precisamente hay muchos poderes fácticos en nuestra sociedad que toman decisiones, que ejercen presiones, que operan por sobre los aparatos democráticos de toma de decisión, que yo creo que es importante ir analizando y viendo cómo podemos desconcentrar ese poder, cómo podemos garantizar que en el fondo sea la voluntad democrática, la voluntad mayoritaria la que definan nuestros destinos y no el poder del dinero. Yo ahí creo que hay una discusión bastante al de hacerlo. Yo lo siento como parlamentaria, yo llegué con muchas ideas al Congreso, este fue mi primer periodo, yo decía, bueno, hay que hacer un montón de cosas, y ahí una se da cuenta de que no basta con tener el gobierno, no basta con tener una mayoría parlamentaria ni siquiera, porque hay una ofensiva muy fuerte de esos poderes, desde sus plataformas mediáticas, desde sus plataformas empresariales. Ha habido momentos de mayoría parlamentaria en que igual en estos temas no se alinean las fuerzas como uno creyera que se van a alinear. Este ha sido el año de hablar de la famosa batalla cultural, ¿no? Que también disfrazado de defensa de los intereses de la gente, en realidad se defienden intereses empresariales o de los grandes capitales. Una batalla, digamos, cultural perdida, a mi parecer, ha sido la cierta resignación a que se diga que la defensa de los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales, de la diversidad, son temas woke, que son temas
que no le interesan a la mayoría de las personas ni tienen ningún arraigo popular y que, digamos, son temas que le interesan a una élite ilustrada y no a la mayoría de la población. ¿Cómo ves en ese sentido el retroceso en la batalla cultural de los intereses que representa o que debería representar la izquierda y el progresismo en Chile? Sí, yo también creo que este año ha sido el año de hablar de la batalla cultural y la derecha efectivamente yo creo que está dando una batalla cultural bien importante, una disputa tremenda y yo creo que eso tiene que ver con que ellos en su sector están dando una discusión ideológica muy interesante, con la que yo no comparto absolutamente nada, pero está en la discusión que plantean los Milei, que plantean los libertarios, que plantean los más conservadores, hay un debate ideológico bien vivo ahí. Y yo creo que por eso les da fuerza, energía y material para dar la disputa cultural. Yo creo que en nuestro sector, en la izquierda, en el progresismo, estamos bien al debe con ese debate ideológico dentro de nosotros. Como que a veces se reemplaza el debate de ideas por solamente hablar de gestión, cabecear encuestas, estar siempre en los temas y estar muy en la inmediatez. Y no dar esos debates ideológicos que son muy ricos y que te permiten también tener recursos para salir a dar otras disputas. Entonces eso es lo primero. Yo creo que la derecha efectivamente ha dado pasos importantes en la disputa cultural porque ellos están teniendo una discusión ideológica muy rica para su sector. Ahora, sobre por qué este retroceso con los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades sexuales, yo creo que esto es parte de la historia de la izquierda. Siempre cuando hay un problema, cuando estamos en aprietos, es más fácil cortar el hilo por lo más delgado. Entonces, cuando estamos en una situación de complejidad para nuestro sector, el analista de la plaza conservador lo que dice... Chicos, este problema, esto es culpa de las mujeres, esto es culpa de las mujeres, el feminismo, estas tonteras en las que hemos estado los últimos años, ese es el problema. Y eso yo creo que es una flojera intelectual tremenda, porque esconde que el problema que tenemos, a mi juicio, son dos. Son la falta de proyecto alternativo de izquierda y que es algo que viene, o sea, de la caída del muro a la fecha, o sea, no es algo nuevo. Y en segundo lugar, cómo desde la izquierda no somos capaces de tener una conducción y una propuesta económica de cambio. En términos económicos. Entonces, como no tenemos esas dos cosas, le echamos la culpa a las mujeres, a las diversidades sexuales, porque en el fondo son luchas que amplían nuestro campo de lucha, no lo reducen. Y detrás de las cuales yo creo hay valores universales también. O sea, yo me parece, estoy muy en contra de esta idea de que serían temas woke, porque creo que lo woke supone, bueno, un victimismo, un cierto formalismo, o creo yo una poca visión estructural de las cosas. Y yo creo que hay valores universales detrás de esas luchas. O sea, detrás de la lucha de las diversidades sexuales yo creo que está muy presente el valor de la libertad. La libertad no es solamente en tanto una libertad negativa, en tanto yo no me meto en tu vida, sino la libertad efectiva de vivir con derechos, distintos proyectos de vida. Detrás de los derechos de las mujeres está el valor de la igualdad. Entonces yo creo que hay valores universales ahí bien interesantes y bien importantes y que también son parte de la sociedad que queremos construir. Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver con el conservadurismo y la flojera intelectual de nuestro propio sector, el que apuntemos a esas luchas como luchas woke, como luchas de nicho, como luchas secundarias. Por lo demás, yo creo que en lo que hemos fallado en comunicar, quizás una lectura de izquierda, es en decir, bueno, los problemas que aquejan a la población, al pueblo en general, que sean seguridad, pensiones, salud, educación, también trabajo, por cierto, también son los problemas que aquejan a las mujeres, a las diversidades sexuales, porque, sorpresa, las mujeres y las diversidades sexuales también somos parte del pueblo, ¿no? Y también somos ciudadanos, ciudadanas, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a veces eso también es no un llamado a atención, pero sí un planteamiento hacia las organizaciones feministas, que yo creo que lo han logrado a cabalidad, porque ha habido un movimiento feminista bien transversal en el último tiempo que no ha hablado solamente de, comillas, temas de mujeres, sino de la precarización de la vida en general. Pero quizás hacia las diversidades sexuales falta mucho más hacer esa trenza entre lo que nos afecta directamente y aquello que puede ser menos obvio, pero o sea, a las colas también les afectan las malas pensiones.
Y ahí también deberíamos salir a la calle, ahí también deberíamos estar presentes. Entonces yo creo que eso, la verdad a mí me parece que lo woke es un recurso que ha utilizado el analista político más conservador para obviar y evadir la discusión de fondo real que hay en nuestro sector o la ausencia de esa discusión. Lo deslizabas, Emilia, en parte de lo que ibais señalando. De hecho, creo que algo dijiste antes de que entráramos en realidad a grabar. Pero no lo voy a clasificar que hay. No, nada tan terrible. Pero el ejercicio un poco, más allá de la broma, el ejercicio es cierto de gobernar. Y en un escenario, a propósito de lo que recién se conversaba de la nueva batalla cultural y de un retroceso de las ideas de fuerzas progresistas desde septiembre de 2022, que se matizó un poco, pero que todavía sigue siendo muy complejo. Entonces en eso, ¿cómo ves tú? ¿Logras visualizar, digamos, la tensión también de estar en un ejercicio de gobernar en el oficialismo y por lo tanto teniendo que ceder todos los días permanentemente y a veces tener que valorar que se avanzó, si es que se avanzó 3 milímetros respecto a los 2 kilómetros que quizá había expectativa? ¿Te pasa eso? ¿Sientes que hay una tensión también en el propio Frente Amplio, fuerza impugnadora, joven, etcétera? Y que de repente, chuta, es como que un poquito y es ceder. Sí, lo primero, algo que se me quedó de la pregunta pasada, algo con lo que yo estoy completamente en desacuerdo, porque yo creo que hay expresiones de la izquierda que son woke, es con que el Frente Amplio sea woke. O sea, yo creo que eso es una reducción de lo que es el Frente Amplio tremenda y una interpretación súper acomodaticia para quienes no quieren que el Frente Amplio siga existiendo, no quieren que prospere. El Frente Amplio surge de movilizaciones sociales por derechos sociales universales. Educación, pensiones, salud, digamos. O sea, son cuestiones universales, no son causas woke o de nicho, como nos suelen decir. Y eso es algo que yo quiero dejar ahí súper puesto sobre la mesa, porque creo que se hace esta lectura del Frente Amplio woke solamente porque el Frente Amplio abraza causas propias de la izquierda del siglo XXI, el feminismo, las diversidades sexuales, la lucha socioambiental, etcétera, etcétera. Dicho eso, yo sí creo que de todos estos años vamos a poder sacar muchas lecciones de lo que implica ser gobierno, de lo que lo decía al principio también, o sea, ser gobierno no significa conquistar el poder, o sea, tú tienes que construir tu propio poder para poder efectivamente ejercerlo desde un espacio como el gobierno. El gobierno, claro, tiene cierto poder, el parlamento tiene cierto poder, pero sabemos que hay otros poderes en la sociedad mucho más fuertes y ocultos. Y ahí es donde uno tiene que construir un poder social, un poder mediático propio. Yo creo que efectivamente nuestro gran problema es que está toda esta narrativa de los acuerdos, con los cuales yo estoy de acuerdo, valga la redundancia. Creo que hay que lograr acuerdos, creo que es la manera de avanzar, pero creo que esa no puede ser tu primer abordaje con un tema. Tu primer abordaje tiene que ser plantear tu posición, tiene que ser defender tus ideas. Y eso creo que a veces nos falta. Defender con convicción las ideas y no solamente decir como, bueno, nosotros estamos por los acuerdos, pero ¿qué son los acuerdos? ¿En base a qué son los acuerdos? Porque a veces no se entiende cuáles son los acuerdos. O sea, por poner el ejemplo de las pensiones, o sea, se da por descontado que el 10% es para capitalización individual y solo estamos discutiendo el 6%. Y para mí que ese 10% sea capitalización individual también es ceder. Porque, y lo decía muy bien acá mismo el diputado Gonzalo Inter, nuestro sistema ideal de pensión es un sistema completamente distinto, mucho más basado en la solidaridad, en la seguridad social, no basado enteramente en la capitalización individual como tenemos hoy día. Entonces, creo que cuando uno renuncia a defender sus ideas y solamente está con la retórica de los acuerdos, pierde la posibilidad de mostrar en serio cuál es el camino para llegar a un acuerdo. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí tenemos un tema. Yo creo que ha sido un desafío también para las fuerzas como el Frente Amplio, ser gobierno, porque es pasar desde la impugnación, no solamente la impugnación, el Frente Amplio siempre tuvo propuestas, pero me refiero desde un lugar muy distinto, desde un lugar de crítica y de interpelación al poder establecido, a ser tú el poder establecido. Yo creo que eso es bien difícil y es un desafío para todos quienes venimos de esas experiencias de movimiento social, etcétera, etcétera, porque creo que es muy difícil traducir esa lógica a la lógica institucional. Yo creo también porque la lógica institucional tiene muchas limitaciones. O sea, yo creo que algo que hemos discutido poco en el marco de esta discusión que se ha dado en torno a la reforma del sistema político es cómo profundizamos la participación ciudadana.
pensando que eso ya no se da en los mismos códigos del siglo XX, ni mucho menos, sino pensando en los códigos actuales, en cómo la gente se expresa y se organiza ahora. Pero creo que eso es un elemento que está a veces pendiente en el debate. Pero eso, yo creo que en general es un ejercicio bien difícil. Pero implica demasiados costos también en la militancia, en los adherentes, en la gente, ¿o no? ¿Tú dirías que la mayoría está como cohesionada, entendiendo que es el ejercicio de gobernar, sencillamente? No, yo creo que tiene costos, tiene evidentemente costos. Creo que efectivamente nuestra militancia es bastante consciente de los desafíos que tenemos. Yo creo que hay una base de apoyo del gobierno bastante sólida, que ha resistido bastantes momentos difíciles y momentos buenos, momentos difíciles, etcétera. Pero sin duda esto tiene costo. O sea, yo creo que el gran costo es un poco cómo te cambia y cómo te pone la necesidad de cambiar tu propio relato, tu propia puesta en escena, por así decirlo, como fuerza política, tu propio proyecto, porque ya no somos los mismos de hace 4 años. No podemos decir lo mismo ni podemos describirnos y describir a la sociedad de la misma manera. Entonces, creo que más que un costo, el gran desafío que te pone es ese, es repensarte ya como una fuerza establecida, cómo siendo una fuerza establecida, tú puedes seguir teniendo una propuesta, un proyecto y una narrativa de cambio profundo, de cambio estructural, de cambio de modelo. Creo que ese es el gran desafío, porque te cambia profundamente. O sea, creo que el hecho de, por ejemplo, nosotros fuimos y somos muy críticos con la experiencia de la concertación, hoy gobernamos con el socialismo democrático y queremos proyectar esa alianza progresista hacia el futuro, hacerla crecer. Bueno, ¿cómo cambia esa narrativa? Y no es que cambien tus convicciones, pero tienes que pensar distinto el cómo el cómo propones tu proyecto. Una última. No última. Ah, ya, Una, ¿usted? se me queda una. Entonces usted dele primero. Ya. En ese desafío, ¿cómo ha sido ser militante feminista y enfrentar el caso Monsalve? Uno habla con gente progresista fuera de micrófono y todo el mundo tiene, no todo el mundo, pero muchas personas tienen una narrativa compasiva respecto de Manuel Monsalve, que aquí, digamos, hay razones para excusar su conducta y, digamos, no lo manifiestan públicamente, pero es bien potente esa mirada. Y uno la puede percibir también en las conductas de gobierno de esas primeras fatídicas 48, 72 horas. ¿Cómo ha sido enfrentar ese tema desde el Frente Amplio y en tu caso particular? Difícil, porque creo que nuevamente las voces más conservadoras al tiro salen a decir, bueno, ¿dónde están las feministas? Esto es culpa de las feministas. Entonces creo que uno tiene que estar dando explicaciones de una forma excesiva. Yo fui muy crítica del manejo que tuvo el gobierno al principio del caso Monsalve. Lo mantengo, lo sostengo, creo que se cometieron errores, creo que se pudo actuar mucho mejor. Por cierto, nadie está preparado para un caso de estas características, pero por cierto se pudo actuar mucho mejor. Para nosotras yo creo que ha sido muy difícil el enfrentar este caso por ese cuestionamiento que hay hacia las feministas, ¿no? Como si las feministas fuéramos las culpables de la violencia de género y no el movimiento feminista gracias al cual hoy día hablamos de estos temas, porque probablemente cosas como el caso Monsalve ocurrieron en el pasado en nuestro país y se metieron abajo de la alfombra y no fueron de interés mediático, no fueron de interés político, de interés social, porque precisamente la sociedad era otra. El movimiento feminista vino a instalar la discusión en torno a la violencia sexual, a la violencia político-sexual, a la violencia de género en general. Entonces, creo que ahí se subvalora el rol de la feminista y ese es un primer desafío, cómo nosotras somos capaces de decir, oye, si estamos discutiendo este tema es gracias a que el movimiento feminista existe, es gracias a que el movimiento feminista tensionó esos límites. Para mí particularmente ha sido difícil también porque te pone en tela de juicio, pero yo creo que estos son los momentos para reafirmar las convicciones. Sí, pero la pregunta va más por el lado de que tras bambalinas no existe una convicción universal en el progresismo respecto de que, más allá del juicio de las 72 horas, sino que uno puede ser un juicio, nos equivocamos, y otras personas
un grupo importante de personas dice, aquí se sobrereaccionó. No, eso a mí me parece tremendo. Claro, entonces, yo creo que ahí va nadie mi lo ha pregunta, dicho al así frente como mío, aceptar, precisamente porque aceptar que uno de los tuyos, que alguien de los tuyos puede haber cometido un delito. Es mucho más fácil cuando es alguien de derecha. Absolutamente. Entonces, ¿cómo ha sido ese, digamos, ver caer un cuadro, porque además un cuadro importante con una acusación de este tipo? No, brutal, o sea, yo creo que... eso sí, sobre lo que tú dices de personas progresistas que le bajen el perfil a esto, pucha, no he tenido la posibilidad de verlo al frente mío, porque la verdad, bueno, yo creo que porque se imaginan que mi posición evidentemente es otra, pero evidentemente es un caso muy tremendo, o sea, ver caer un cuadro, un militante de la izquierda en estas conductas es realmente doloroso. ¿Por qué? Porque uno aspira a que en nuestro sector estos sean principios y valores que rijan la conducta de todas y todos en todo momento, o que si queremos construir esa sociedad distinta, una sociedad feminista, partamos por casa, digamos, entonces es particularmente difícil, pero creo que en estos casos hay que hacer de tripas corazón en ese sentido y ser muy claros y muy tajantes, porque si no, lo que estamos transmitiendo es un doble estándar, y eso es lo que no podemos hacer, y eso es lo que ha tratado de instalar la derecha con respecto al caso Monsalve, y yo creo que no lo han logrado. O sea, no es cierto más que no lo han logrado. Si lo han logrado o no, yo creo que eso es un análisis que hay que hacer más pormenorizadamente, pero yo no creo que sea efectivo, porque efectivamente creo que hemos tenido una conducta de ser muy claros con que esto no corresponde, con que esto no se puede aceptar, con que esto es un delito y tiene que enfrentarlo la justicia, pero sin duda ha sido difícil. Muy cortito, Emilia, nos quedan 30 segundos. Paulina Bodanovich, presidenta del PS, hace un ratito acá, en tu mismo lugar, ratificaba que efectivamente el Partido Socialista le parece, mirando el 2025, importante, interesante, llevar un candidato o candidata de su fila a una eventual primaria presidencial del oficialismo. ¿Cómo ves el Frente Amplio en eso, ya amaneciendo el 2025? Bueno, esta es una discusión que dimos en nuestro último comité central, que se está procesando. Yo creo personalmente, y es un proceso que vamos a despejar después en nuestras instancias partidarias, pero que el Frente Amplio tiene que tener una candidatura propia a las primarias amplias del progresismo. Nosotros no estamos por aventuras individuales ni por fraccionar al sector. Nosotros hemos sido muy claros en la unidad no porque sí, en la unidad en torno a un programa, en torno a ideas concretas, en torno a proyectos concretos, y creo que eso se pone en juego, por ejemplo, en la discusión de la reforma de pensión, en la discusión de terminar con las deudas educativas, que son, como yo creo, las dos grandes reformas que nos queda por discutir este 2025, junto con la legalización del aborto y otras tantas. Creo que en esas discusiones se pone a prueba esa unidad, que es una unidad que se tiene que expresar ante todo para lograr cambios, no solamente declarativa. Pero sí, yo creo que nosotros tenemos que tener un candidato o candidata como Frente Amplio, porque creo que somos una fuerza que todavía representa, o más que todavía, que sigue representando y va a seguir representando una importante parte del mundo progresista. Se vio en las últimas elecciones, o sea, fuimos la lista de izquierda de concejales más votada del país, superadas por algunos partidos de derecha, por supuesto, pero la lista de izquierda más votada. Somos un partido que se la ha jugado con convicción por los cambios que Chile necesita, y además creo que tenemos cuadros importantes que poner a disposición de este debate. Entonces, sí, yo creo que nosotros tenemos que llegar... ¿Nombre? No me voy a casar con un nombre, pero creo que los nombres son evidentes. O sea, hay figuras como el diputado Gonzalo Vinter, el alcalde Tomás Bodanovich, que se han posicionado por sí mismos como figuras nacionales. Parece que de esa dupla sale. ¿Cómo? Yo creo que de esa dupla esa sale. es la dupla. Sí, Esa es la dupla, sí. Si Bodanovich dice que sí, es Bodanovich. Si Bodanovich dice que no, es Gonzalo Vinter. Ahí te la dejo nomás. Sí. Sencillito. Yo no voy a expresar mi opinión sobre eso, pero yo tengo una opinión. Sí. Algún día espero poder expresarla. Muchas gracias, Emilia, que esté muy bien. Feliz año nuevo. Muchas gracias. Felices fiestas para ustedes también. Y Gracias. que se venga bueno el 2025. Gracias. Dejamos a la diputada Emilia Schneider, hacemos una pausa y volvemos rapidito para cerrar el 32 minutos de hoy.
vuelta entonces, para ya ir cerrando el programa, tenemos igual noticia cultural cortita, chiquitita, pero se las cuento de inmediato, que este martes 7 de enero, la próxima semana, se presenta el cantautor Alexis Venegas en el ciclo Canción Marciana de Radio Escena. El evento se realizará a las 20:30 horas del martes 7, como decimos, en Matucana 9. La preventa está disponible a solo 8 luquitas en eventrit.cl. Ya les suena ese sitio, así que pueden aprovechar. Pueden comprar la entrada y aprovechar de hacer su aporte de 32 minutos, o pueden comprar sus entradas en puerta a 10.000 pesos. Así que este próximo martes 7 de enero estará el ya de larga trayectoria el cantautor chileno Alexis Venegas en el ciclo Canción Marciana de Radio Escena. ¿Nos ¿Y usted? vamos? Sí, usted quería hacer deseo, ¿no? Yo quiero hacer un deseo, A ver. deseo de año nuevo. Ya. Deseo que aparezca Julia Chuñil con vida. Sí. Eso deseo. Está rudo Pero eso. está rudo. Y si Sí. no aparece con vida, quiero que esto sí es posible, que la justicia y todos los aparatos del Estado concuerden o pongan todos sus esfuerzos en saber qué le pasó, porque es una, hasta ahora, desaparecida. Sí, es una desaparición dirigente democracia. mapuche de la región de Los Ríos, y creo que este debiera ser también uno de los temas de máxima importancia en la pauta noticiosa. Comprometido entonces para el primer programa del año, también ver ya, porque ha pasado más de un mes. 51 días hasta el día de hoy lleva desaparecida. Sí, sí. Es fuerte y efectivamente genera un nivel de incerteza, sobre todo en el caso cuando son dirigentes, y dirigentes más de pueblo originario, mayor razón. Me sumo entonces a los deseos de esclarecimiento de los hechos y de que ojalá aparezca con vida la dirigente. Estimada Alejandra Matus, un placer terminar este nuevo año, segundo año que estamos en esto. Entonces pasamos ya a un tercero, partimos el 2023, seguimos el 2024, seguiremos el 2025. Gracias a ustedes con su aporte, haciendo el aguante, y con este bello equipo que tenemos, don Diego Cancino, que está en el switch, don Pablo Riveros en el sonido, María Jesús López en la edición periodística, y aquí en Arte Medios, pues, que nos cobija y que los queremos mucho, y los queremos mucho a ustedes, a los amigos minuteros y minuteras. Así es, que este año no sea leve a todos. Un abrazo gigante y nos encontramos el próximo año, o sea, el próximo lunes, acá en 32 minutos.